Suscríbete a la Panterita. Para todos, ¿Cómo está, don José? Tanto tiempo. y la verdad que hace bastante tiempo que no hablamos, che. Sí, pero yo creo que es un momento propicio en el que la dirigencia del Olimpia hable. Hoy charló con nosotros en exclusiva el presidente del Club Olimpia y vamos a tener su nota al aire en un momento. Preguntarte primero, don José, ¿cuáles son tus impresiones con respecto al momento que está viviendo el Olimpia, por favor? Olimpia ya pasó estos momentos y lo hemos superado. Lo importante es hacer bien las cosas. En este caso, por ejemplo, lo que nos tenía sumamente preocupado era el tema del técnico Orteman, que a gusto de algunos dirigentes, no, como ser lo de Pedro Balota y mi persona, no estábamos de acuerdo en su contratación, pero dentro de la comisión directiva somos un grupo en el cual la mayoría es la que decide, ¿verdad? Entonces nosotros sentamos nuestra posición de que en su momento no estábamos de acuerdo, no era el técnico apropiado para el club. Entonces eso es lo que ocurrió. Bueno, ahora ya se fue él. Don José, perdón que te interrumpa, ¿y esto ustedes le hicieron saber al presidente en su momento? Porque supongo yo que se votan estas decisiones de traer a un técnico o en este caso se hizo rápido con el departamento fútbol que también estás enterado ya, eso prácticamente quedó desarmado, desinstalado, porque se fue Kanner, se fue Mura, Fanego también. Entonces, ¿cómo se tomó esa decisión? ¿Cómo ustedes hicieron constar en acta de que no estaban de acuerdo con la decisión de que lo hayan contratado a Orteman en su momento? Nosotros respetamos lo que la Comisión de Fútbol y en su momento el presidente ha tomado la decisión. Pero cuando nos enteramos de que eso ocurrió, entonces nosotros sentamos nuestra posición diciendo que no estábamos de acuerdo. Y le dijimos a él y a la Comisión de Fútbol que esto nos iba a llevar a un rotundo fracaso. Bueno, se cumplió lo que dijimos y gracias a Dios ahora ya él se ha retirado del club. Mira, qué fuerte lo que estás diciendo, ¿verdad? O sea, si Olimpia seguía con Orteman, esto iba a empeorar, don Bordenave. Aparte que este señor nunca, o sea, es un atleta exitoso del Club Olimpia, pero también tuvo sus momentos débiles dentro del club como atleta mismo. Y después, yo tengo un principio: el que quiere estar en Olimpia tiene que amarle el Olimpia. Y este tipo, este entrenador, este director técnico, lo ha demandado en su momento al Club Olimpia. No tendría que habérsele contratado ni pasar frente al Club Olimpia para ser técnico del Olimpia. O sea que en su momento, claro, vos no olvidás aquella demanda. Creo que cuando arrancó inclusive su mandato el presidente del Olimpia Trovato, una de las primeras demandas fue de Orteman, que tuvo que pagarse porque si no se perdían 3 puntos, inclusive si mal no recuerdo yo. Así mismo fue. Entonces, no podés tenerle a una persona que en esas condiciones jugó en contra del Olimpia, porque en el fútbol ocurre cosas, muchas veces no se puede pagar, se negocia, se ve y se solucionan los problemas. Pero el que te demanda ya cumplió su ciclo y no puede estar dentro de la Olimpia. Y este señor ya vino bajo ese título, y de hecho que nosotros no estábamos de acuerdo. A San Lorenzo le llevó al fracaso, a Sudamérica le llevó al fracaso y que nos iba a esperar otra cosa dentro de la Olimpia. Don José, ¿y los que se fueron de la directiva no estuvieron de acuerdo con esta decisión de la salida del entrenador? ¿Y es un grupo que respaldó a Orteman? Y este grupo es el que respaldó a Orteman, inclusive en unas reuniones de la comisión directiva yo le dije mi parecer a la comisión de fútbol, me discutí inclusive con ellos cuando le pregunté si qué pasaba con el Pollo Recalde, el bajo rendimiento del Pollo Recalde, porque no puede ser un club en el cual se le pone todas las comodidades. No digo yo que se le cumple en la parte
financiera, económica, se les cumple realmente lo que ellos solicitan, y como cualquier otro club se está un poco con atraso o lo que sea, pero el rendimiento de cada jugador, ellos son profesionales y ganan mucha plata, lo que vos ni yo ganamos, ellos ganan. Don José, el tema de, bueno, entre otras cosas, porque le preguntábamos a Domínguez quién trajo a Ale y cómo fue, y nos contaba que Orteman pidió por él, y fue raro el caso porque fue de muy despedida y tampoco están los planes. ¿Ustedes supieron cómo llegó Ale al club? Y tengo entendido, tiene un sueldo bastante importante y no juega y parece que no va a jugar. Y esas son las grandes discusiones que ocurren dentro de la comisión directiva de la Olimpia, que se toman las decisiones en consulta a la comisión directiva de la Olimpia, y después de que se le trae a las personas, ahí se comenta por qué se le trajo. Ale, nunca se comentó por cuánto se le trajo, ni para qué se le trajo, ni quién le trajo en el Olimpia. Yo como miembro de la comisión directiva no estoy enterado. O sea, nunca, como se hacía antes, pusieron a consideración su nombre en una reunión. A ver, señor Bordenave, señor Mura, traemos a este jugador, ¿qué les parece? Eso no aconteció. Y siempre bajo la teoría de que se le va a traer a un jugador y después se fracasa porque se le consultó a la directiva, se filtró la información a la prensa. Esa es una historia que a mí no me cierra, porque ¿por qué va a ocultarse nada dentro de una comisión directiva? Ahí, aunque se le va a traer, se tiene que tomar la decisión dentro de la comisión directiva que se le va a traer y por qué se le trae. Yo ya en su oportunidad, cuando, no sé si se acordarán, cuando se le trajo a ese técnico que estaba en Ecuador también. Repeto. ¿Cómo? Repeto. Pablo Repeto. Pablo Repeto. Cuando eso hice un libro, o sea, un libro de toda la historia de Respeto del otro que se le trajo, no me acuerdo del negrito ese, el que se le trajo también. Speedy González. El Pidi González. O sea, cada paquete que traemos y finalmente nos resulta. Entonces, ¿quién lo trae? No sé si es en contubernio con los empresarios de fútbol, pero a mí no me cierra. El fútbol debe ser transparente a quien se le trae, y bueno, y tiene que tener el rendimiento que debe tener como profesional. Qué fuerte es lo que estás diciendo, don José, porque no todas las veces un dirigente de fútbol habla de esta manera, ¿verdad? Porque lo de Ale definitivamente es muy llamativo. Lo de Edward López a principio de año también. Lo de Edward López. Federico, vos estabas diciendo ayer que $18,000 al mes gana Ale. A mí me contaron de buena fuente eso. Eso es una barbaridad, eso es muchísimo dinero para un jugador que no está jugando. O sea, ni el propio técnico después ya lo tuvo en cuenta, lo puso una vez y nunca más lo puso, don José. Y si vos te comenzás a barajar y a preguntar cuánto ganaba Polenta, cuánto ganaba Domingo, vas a encontrar que Polenta ganaba $70,000 y así sucesivamente otros jugadores. Entonces, $70,000. Sí. Entonces, eso es lo que a mí particularmente me llama la atención y me molesta, ¿entendés? Y yo lo digo dentro de la directiva. La vez pasada justamente dije por qué no se informa primero a la directiva de los jugadores que se va a traer, y si estamos de acuerdo se le trae, si no estamos de acuerdo no se le trae. El presidente se disgustó, me dijo a mí, no a mí, sino al grupo, que nunca eso va a ocurrir porque se puede filtrar a la prensa. Esa historia a mí ya no me cierra. El fútbol debe ser transparente, los dirigentes deben ser transparentes, por eso es que estamos llegando a esta situación en el Club Olimpia. Bueno, qué fuerte. ¿Y cómo sale de esta crisis Olimpia, don José? ¿Qué luz de esperanza ves vos en toda esta situación? Porque bueno, hoy el presidente del Olimpia, y si tenés por favor, Teverita, vamos a tirar el título de la primera parte, porque el presidente del Club Olimpia dice que él se va a quedar, va a continuar, va a terminar su mandato, va a sanear el club, y que inclusive esta crisis a lo mejor es una oportunidad para sanear el club, dijo. A mí me llamó mucho la atención esa frase que él lanzó. Y bueno, yo creo que me parece excelente. Él fue el tesorero de Trovato, entonces conoce todos los 58 millones de dólares que entonces que se invirtió, que se hizo. Entonces es importante
que se quede, que enfrente toda esa situación y listo. Entonces nosotros en contrapartida tampoco vamos a irnos. Yo no me voy a ir bajo ningún concepto. Él no me eligió a mí. Acordate que yo entré por la lista opositora. El único que entró por la lista opositora en su momento fui yo. Después el resto, todos entraban por el oficialismo. Entonces, yo no me voy a ir del Club Olimpia. Cuando me voy del Olimpia va a ser para apagar la luz y cerrar las puertas del Olimpia, pero mientras tanto no. ¿Y la auditoría, famosa auditoría? Eso, Pedro Balota presentó nota habido y por haber, se trató, se vio y bueno, y todavía no está encaminado, no se está haciendo. Acordate que ni la asamblea de rendición de cuentas todavía no se está haciendo. Ojalá el lunes vamos a tener sesión de la directiva a las 18:30 y ahí ojalá se resuelva todo eso. Don José, ¿y por qué ya no se hace esa asamblea de rendición de cuentas cuando que el propio Olimpia había solicitado el retorno de la gente a la cancha? Es decir, a la pandemia ya no se le puede atribuir como motivo, ¿no? Y el tema era la pandemia, justamente la participación de los socios que ya no querían, porque acordate que se hizo una asamblea extraordinaria para el tema fideicomiso y otras cosas más. Entonces, cuando esos los socios solicitaron de que la asamblea se haga en presencia de los socios, entonces eso fue la razón, el motivo por el cual se suspendió. Pero ya debería hacerse, ya pasó bastante. Y en cuanto a la deuda, esta administración, Brunote, ustedes, ¿de cuánto se hace cargo? ¿Cuánto ascendió la deuda? ¿Cuánto generó esta nueva directiva de deuda? Y ahí está la deuda total aprobada por la asamblea. Entonces, de toda esta deuda debemos hacernos cargo. ¿Cuál toda deuda? Y los 58 millones de dólares. Pero no, lo que te pregunta Ariel, don José, es, muy respetuosamente te repito la consulta del compañero, es ¿cuánto de esta nueva administración? Porque, cuando Brunote asume, se generan nuevas deudas, ¿verdad? O sea, contrataciones que después del campeonato de Gorosito se siguió con el mismo plantel. Que hay demanda. Se trajo jugadores. Polenta y Domingo están demandando lo que citó lo de Adebayor también quiero confirmar. Adebayor también demandó, o su representante. Su representante que él demandó. Entonces, ahí está el caso de Adebayor, también se le trajo con bombo y platillo. Y bueno, y ahí está la consecuencia también, que demandó a la Olimpia. ¿Por cuántos millones? Tengo entendido que por $1 millón, ni estoy enterado. ¿$1 millón? Sí. Adebayor le demandó a la Olimpia por $1 millón. No Adebayor, su representante. Su representante, pero bueno. Pero por algo que tendría que cobrar el jugador, porque claro, $1 millón tendría que haber. No sabíamos, claro. Porque la última vez que charlamos, Trovato dijo que Adebayor se portó de una manera muy buena, de que él se... Sí, pero eso pues es todo historia, nene. Realidad es lo que tenemos que manejar y ser sinceros para ir solucionando los problemas. No podemos manejar historia, nene, que de repente... lo que pasa es que esta directiva tenemos que considerar de la época que comenzó Trovato. ¿Quién fue el tesorero de Trovato? Fue Brunote. Y Balota, ¿qué dice? Don Pedro Balota, ¿qué dice? ¿Él no va a renunciar tampoco? Él no va a renunciar tampoco. Nosotros somos hombres del club, hombres que tenemos que estar ahí, pelear la batalla, pelear ahí dentro del club. No podemos decir, bueno, ya nos vamos y listo, dejamos todo ahí tirado y que se vea el club. Forma parte también de nuestra responsabilidad de todo lo que ocurrió. Pero porque si en su momento no hemos reclamado y ahora estamos reclamando, bueno, es otra cosa. Te hago una pregunta. Señor. ¿Por qué cuando asumió Brunote, ya cuando ustedes estaban como directivos, asumieron responsabilidades? Porque lo de Polenta, por ejemplo, ustedes en diciembre le podían haber sacado. ¿Por qué él continuó en el club? Y más cuando vos me decís que ganaba $70,000. Es muchísimo dinero. O sea, ¿por qué no hicieron el recorte del plantel? Por ejemplo, continuó Gorosito, vino Baceda, o sea... ¿qué aportó Bacedas al club?
O sea, hay cosas que también me parecen que hay alicuotas, ¿verdad? De Sí. la presidencia anterior como la nueva. Me parece, Sí. a lo mejor yo estoy equivocado, corregime o da tu opinión, por favor. A lo mejor tenés razón, pero yo no era miembro titular de la directiva en ese momento. Acordate que yo la primera vez que entré por la fórmula de Q, el único que entró como miembro titular. Después, en el siguiente mandato de Trovato me pidió para que yo continuara como miembro titular de la directiva, viendo mi trabajo, lo que yo estaba haciendo en el club. Bueno, para esta oportunidad ya me quitaron a mí, me pusieron tercer miembro suplente y le pusieron mi reemplazo, estaba Miki Cardona, estaba Ricardo Doria y estaba Diego Benítez. ¿Qué ocurrió? Se fue Ricardo Doria, que era el vicepresidente andante. Cuando vio todo lo que estaba ocurriendo en el club, se rajó. Después, y ahí en su reemplazo entró, no me acuerdo quién entró en su reemplazo. Y después se fue otro, y cuando Diego Benítez tuvo el inconveniente, entonces cuando eso Pedro le dijo, quiso pedir permiso, y Pedro Balota le dijo no, que renuncie. Y renunció, y ahí entré yo como miembro titular. A partir de ese momento puedo contar lo que ocurre. O sea, vos participás entonces de las reuniones de la comisión directiva del Olimpia, y por lo que vos estás contando, solés tener fricciones con el presidente del Olimpia, don José. Así mismo, así mismo. Yo simplemente le digo lo que yo siento y la forma que yo siento. No me doy vuelta para decirle esto está mal, esto está bien, sino simplemente le digo esto no me gusta y punto. Que él considere lo otro. Por eso cuando una oportunidad iba a haber una refinanciación de un crédito en Banco Visión, yo me opuse y dije no, y hice sentar en alta que no estaba de acuerdo. La misma cosa lo hizo Pedro Balota y Diana. Diana Domínguez. Sí, señor. Don José, el caso de Eli González. Es un caso raro, porque en el balance y en el flujo de caja que se hizo, o sea, que en el corte administrativo que se hizo en octubre, apareció ahí $5 millones que tenemos que pagar en octubre de este año. ¿Ahora? Sí, señor, al Dínamo. Pero eso es dentro de un mes y algo. Y lógico. No, ese agosto, septiembre, octubre, bueno, y sí, un mes y medio, 2 meses. $5 millones tienen que pagar. Así mismo figura ahí en el escrito, en el balance, en el corte administrativo, que hay que pagar eso. ¿Y de dónde van a sacar la plata? Y yo no manejo la parte administrativa y financiera, maneja el presidente. Si el presidente nos dice, bueno, vamos a ver la oportunidad de ayudarnos mutuamente para pagar eso, no habría ningún problema, pero el presidente es el que tiene que manejar el tema, y él lo maneja, ¿verdad? Y de hecho que se le contrató a Banana Ferreira, que es el que maneja la parte financiera administrativa. ¿Verdad? De la situación Garnero, deuda con Garnero, ¿cómo está, don José? Sí, se le dio un montón de plata. ¿En serio, don José? Sí, hay varios cheques diferidos en el cual varios cheques metió, y a consecuencia de eso se cerró la cuenta de la Olimpia. Garnero presentó los cheques Sí, señor. y producto de ello se cerraron las cuentas de la Olimpia. Así mismo el señor. ¿De qué valor estamos hablando, don José? Ahí ya no te puedo Pero son valores altos, mucha la deuda con él. Y es una deuda importante, que también en su momento se dijo que las negociaciones estaban muy bien, no hay ningún problema, pero finalmente existe el problema. O sea que evidentemente Garnero estaba molesto, por eso hizo eso. Sí. Y así es. Así es, por eso lo hizo, no, si no, no lo hubiese hecho. Pero por lo menos demanda no se avisora, ¿no? No, hasta ahora no tenemos nada en ventanilla, pero si comenzamos a tener, vamos a ir sumando, así como en nuestra oportunidad cuando entramos nosotros en la directiva, había 90 demandas más o menos del club. Ojalá que eso no ocurra, ¿verdad?
Te hago una consulta. El club va a seguir vendiendo más jugadores. Ahora ya se fue Pita. Nos hablan de que de que Iván Torres tendría ofertas de Fortaleza de Brasil. Lo buscan a Brian Ojeda, a Ramón Sosa. ¿Olimpia va a seguir vendiendo? Ojalá el presidente informe a la directiva de lo que quiere vender y lo que va a seguir vendiendo. Yo no estoy enterado, ni de que se le vende a Pita no estoy enterado. Por la prensa sí. Pero usted no tiene reuniones más allá de lo presencial o el tema del Zoom, ¿no tiene más aquellas reuniones que había antes? Sí, cada 15 días tenemos reuniones presenciales. Y no se habla, o sea, lo de Pita. Y es lo que te estoy diciendo, la parte de fútbol es más o menos como el Vaticano más o menos, en el cual no se sabe lo que hace el Papa ahí. ¿Y quién es el Papa? Sí, el presidente con toda la comisión de fútbol que salió ahora. ¿Y por qué se fueron Kanner, Tony Mura y compañía? No lo sé. ¿Pero no qué lo sé. presumí que pasó ahí? Y yo presumo de que se disgustaban por las observaciones que siempre nosotros estábamos haciendo. Permanentemente no. Yo, ¿qué hago? Los lunes, primera hora, cuando hay fracaso deportivo, fotografío, escaneo las notas de los jugadores y pongo, subrayo todo y envío al grupo de la comisión directiva diciendo, no puede ser que estos jugadores este rendimiento tengan y esto gana cada uno. ¿Y qué te dicen? Ah, vos sos el guerrillero del grupo, entonces. Y así mismo. ¿Y qué te contestan? Y nada, nadie dice nada, porque todos son obsecuentes, salvo, como te digo, Balota, Miki Cardona y Diana. Lo que siempre me comentan, me dice, está bien lo que decís, pero muchas veces no se puede decir. Pues yo no estoy ahí para hacerle simpático a nadie. Don José, entonces vos aclarás que no vas a renunciar bajo ningún sentido, aunque la situación llegue a estar crítica. Tener lo del presidente Brunote, por favor, brevemente. Escuchá, don José, por favor. Sí, escucho. Para mí está claro, mi mandato termina en el 2024, yo estoy firme, voy a seguir trabajando, yo creo que este es el momento que hay que hacer eso, ¿verdad? En las crisis justamente es el momento que más hay que trabajar. Tenemos mucho frente, tenemos el frente financiero, en el frente financiero estamos haciendo muchísimas cosas y no todo se ve en esos 90 minutos en la cancha. Entonces, este presidente está firme, voy a seguir trabajando, vamos a seguir reestructurando, vamos a seguir ordenando el club y mi idea es dejar en el 2024 un club lo más ordenado posible. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Escuchaste, don José? Escuché perfectamente. Me parece muy bien que él mismo lo diga y que no renuncie, que asuma la responsabilidad y vamos a seguir asumiendo la responsabilidad hasta el 2024 y si por ahí se presenta la oportunidad, presentaremos otra lista y continuaremos dentro de la directiva de la Olimpia. No tenemos por qué rehuir a ninguna responsabilidad dentro del club. El técnico Orteman salió bien, o sea, se arregló con él, no va a haber una demanda otra vez a futuro. No creo. No creo porque renunció él. Él renunció. Lo que pasa es que los miembros de la comisión directiva le solicitaron al presidente que acepte la renuncia de Orteman y lógicamente que estábamos súper contentos de esa situación. Ya era imposible sostenerlo. No tendría que haberle traído, pero en fin, ya se le trajo y bueno, ahí está. Don José, en una parte dijiste que me parece genial que Brunote se quede. Él fue tesorero de Marco Trovato y conoce bien los 58 millones de dólares que se debe y hay que hacerse cargo. Ahora, existen otros dirigentes que estuvieron en la administración anterior, como el caso Balota. ¿Ellos no saben también? Sí, pero acordate que Balota en su momento reestructuró toda la parte financiera del Olimpia. ¿Cuánto él hizo en el primer periodo que era tesorero?
Cuando eso al contrario, bajamos la deuda, me acuerdo perfectamente, cuando se bajó la deuda del problema que había con AT2000 de Recanate, se bajó la deuda a 6 millones de dólares más o menos. Y ese lo hizo Pedro Balota, acompañado, no sé, de otras personas, que reestructuró la deuda de la Olimpia. Se pagó un montón de demandas, se hizo un montón de cosas. Después surgió todo esto. Ya que estás hablando muy abiertamente, sin pelos en la lengua, como se suele decir, la presencia de Cristian Domínguez, ¿qué te sugiere, don José? Yo contra Cristian Domínguez no puedo decir absolutamente nada, pues yo en el 79 fui secretario con Osvaldo Domínguez. En el 79 yo fui secretario del Club Olimpia con Osvaldo Domínguez y con el escribano, no me acuerdo cómo era, el escribano ya falleció, ya ese escribano, que era secretario. Éramos dos secretarios del club y yo estaba con Osvaldo Domínguez. Y le conozco perfectamente a los hijos de Osvaldo. Él tiene toda la buena voluntad y entonces ojalá le salga bien. Se quedó para apoyarlo al presidente y bueno, adelante. ¿Vos lo ves como un futuro presidente del Olimpia, él? Yo lo veo como futuro presidente de Olimpia a Miki Cardona. Apúntelo hacia él. ¿Por qué? Es porque tiene el perfil perfecto. Pero él se fue, ella no está. ¿Quién? El Cardona continúa en Olimpia. ¿O él Miki continúa? Cardona, el vicepresidente del club. Ah, él no se fue. Ah, tenés razón, continúa, perdón. Aquí me dicen escribano Alfieri, era... Alfieri, Alfieri. exactamente. Era secretario con el escribano Alfieri. Y cuando eso era vicepresidente, el papá de Rodolfo Río Gauto. Bueno, escuchándote, don José, Cardona dejó la tesorería, por eso es que yo me había confundido. Y está Cotonogués. Se había conformado una comisión financiera ahí entre Cardona, el otro Rico Doria, así se había conformado, y a Cardona se le nombró tesorero. Y después él renunció como tesorero. Pero continúa como vicepresidente. Como vicepresidente, y cuando eso se le quiso poner como tesorero a Dio Benítez, y ahí hubo oposición y se le puso como tesorero a Coto. No es. ¿Y Nogués continúa firme ahora o sí, tiene dudas? No le viste en las redes sociales, estaba en el avión que se fue a Brasilia. Incluso en la nota estábamos viendo recién, el único que le acompañaba, o sea, estaba con Brunote. Estaban Brunote, Pecci y Coto, tres dirigidos. Y usted, don José, cuando dice Cardona tiene perfil, ¿para qué periodo sería ese? ¿Para después de 2024 o antes? Y 2024, el presidente va a seguir firme, y entonces le vamos a seguir apoyando, y después del 2024 veremos qué ocurre. Don José, ¿puede ser que la deuda con Garnero se aproxime al $1.000.000? Positivo, casi lo aceptaste. A las puchas. Así está la situación. ¿Y va ahí la puerta de Hendrika entonces, don José? ¿Cómo se suele decir en la calle? No hay nada imposible si estiramos todos juntos el carro, empujamos todo, va a arrancar rápido otra vez esto y listo. Y Óscar Vicente Cabones, ¿qué dice de todo esto? Yo no tengo contacto con él, no sé qué dirá, pero siempre es un colaborador, es una persona en la cual vos recurrís y te dan una mano. Acordate que cuando precisamos para la lumínica, él donó $250,000 para la lumínica LED del Estadio de la Olimpia. Y Recanate manifestó su intención también de volver a ser presidente de la Olimpia. ¿Y cuál es el problema? Ojalá Recanate también es un gran dirigente que no tiene pelo en la lengua para decir las cosas que tiene que decir, porque yo me plagué la vez pasada cuando se le nombró a este árbitro para el clásico, cuanto que el Olimpia presentó una nota oficial a la APF para que nunca más sea designado hasta diciembre este árbitro. Sin embargo, le es designado. Entonces no nos respeta nadie, somos un club de cuarta, porque ni la APF, que
tendría que respetarle al Club Olimpia, no le respeta. Don José, espera, muy fuerte lo que está diciendo. Hoy son un club de cuarta. Y por culpa de que no nos respetan a nadie. La APF no nos respeta. ¿Cómo va a designar, cómo le va a designar a este árbitro del clásico en el cual, es cierto, cobró bien, pero condicionó todo el partido y le expulsó a 2 jugadores nuestros, pudiendo no haber expulsado a alguno de ellos? Don José, el título que ayer lanzó uno de los compañeros, Ariel, cuando estábamos debatiendo lo de Olimpia, él dijo, esta es la peor crisis en la historia del Olimpia. ¿Vos crees que es tanto así? No, es una crisis totalmente superable. Acordate que los socios del Olimpia están ansiosos y esperan que los directivos le demos un pedido para que ellos nos den una mano y para sacar adelante el club. La peor crisis tendría que haber sido cuando tuvimos 90 demandas encima y estábamos al punto de remate de tanto de la villa como del club, cuando tengo entendido que fue el papá de Recanate o la mamá de Recanate que salvaron el remate. Ahora, acá me dicen que en su momento también en la era Trovato se hizo el centro de alto rendimiento del Club Olimpia, que eso cuesta mucho dinero, que es un lugar donde es un complejo extraordinario, uno de los mejores de Sudamérica, el tema de la lumínica. No dudarlo, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso lo que es la vez pasada cuando le dije, ¿no será que el centro de alto rendimiento le achanchó, le aburguesó a todos esos jugadores? Porque se van en vehículos último modelo a estacionar, ahí baja, se van, ahí en el gimnasio están, tienen todo a mano y el rendimiento no es acorde a lo que ellos tienen. Hay jugadores que ganan mucho y rinden poco. Ni dudarlo. Vos en un momento dado hasta llegaste a decir el nombre, no sé si escuché mal, Pollo Recalde dijiste. Sí. El Pollo Recalde, ¿cómo bajó el rendimiento? ¿Y por qué bajó? Y es lo que yo le pregunté a la Comisión de Fútbol en aquella oportunidad, hace exactamente 8 o 10 días le pregunté, y cuando eso, bueno, decir que me mandaron allá donde sabemos. ¿Por qué? Porque el jugador es una cosa, hay que tratarlo bien, el jugador no se sabe cómo está, tal cosa. Y bueno, pues nosotros somos miembros de la directiva, nosotros tenemos que estar informados todos los días de cuál es la situación del jugador, porque no puede un jugador que gana mucha plata estar parado bastante tiempo y después comienzan a jugar y no tiene el rendimiento que debe tener. Bueno, ojalá mañana ganemos y a otra cosa, cambiemos un poquitito el chip y nos vayamos a otra cosa. Don José, para cerrar, ¿realmente cuántos meses se le adeuda al plantel? Lo que tengo entendido que se le adeuda al plantel, eso, lo famoso de la pandemia, que se le limitó a X monto y la diferencia que le iba a pagar posteriormente. ¿Pero cuántos meses de atraso llevan? ¿3, 4 meses, 2 meses? No. Los jugadores están al día, los pagos se hacen al día y no es eso. Hay premios por metas y objetivos y esos premios por metas y objetivos se prioriza, se le paga a ellos. O sea, ¿no tienen peros ellos para...? No, es cierto, en algunos se le estará debiendo un poco por otras cosas, pero ese no es el motivo por el cual vos bajes tu rendimiento, ¿verdad? Bueno, ¿Olimpia se bajó ya de la lucha por el campeonato? ¿Los 10 puntos crees que son remontables o se tiene que mirar más el acumulativo hoy? Son remontables y yo creo que vamos a ganar el clausura. No te vayas a preocupar, acordate que Guaraní ahora está bien, pero va a ir bajando, no te preocupes. Creo que vamos a pelear el clausura. Está bien. Don José, gracias por atendernos, muy amable. Gracias, Bruno. Pues no vayas a poner en tu Twitter que yo renunciaría mañana. Por hoy. No. Pero
Pero alguien te dijo eso. No, espera, pero reconoce mi honestidad periodística, porque fue una información que estaba manejando un compañero y después se te llamó, la producción te llamó anoche, ¿sí o no? Yo llamé. Vos llamaste, bueno, llamaste y se aclaró y yo volví a tuitear eso aclarando que vos no ibas a renunciar. O sea, si no, no voy a renunciar ni nunca. No, por eso, pero es importante que se aclaren las cosas porque también nosotros podemos equivocarnos o recibir una información que no es correcta y por eso consultamos, llamamos o en este caso vos llamaste y nosotros aclaramos. O sea, lo que quiero decir es que no hay mala intención en todo caso, ¿verdad? No, yo no dudo de eso, pero cuando yo soy un tipo abierto que me pueden llamar cuando quieran y le aclaro perfectamente cualquier cosa que pueda ocurrir dentro del club y mi persona, con gusto, cómo no. Ese grupo de WhatsApp, ¿cómo quiero tener acceso? Qué bárbaro. Así que vos le preguntás a ellos y te dicen, andate a la... o sea, qué bárbaro, ¿eh? ¿Por qué te metés? ¿Por qué? ¿Y vos tenés registro de todo eso? Sí, lo digo. O sea, vos, Pedro Balota y Diana Domínguez eran como una especie de los opositores ahí dentro de la comisión directiva. No somos opositores, nosotros nunca, simplemente marcamos las pautas de lo que queremos que se haga como se debe hacer y por sobre todas las cosas que exista transparencia para los socios, porque los socios colaboran contigo, por más que a los socios no les importa nada, los financieros nada, absolutamente les importa lo deportivo. No, yo no creo eso, don José. Hoy día sí ya le importa, ya cambiaron los tiempos, no es más como antes. Bueno, antes nomás se decía, no, que el hincha le interesa el campeonato nomás. No, hoy día ya no es así. Hoy día los jóvenes, la nueva generación entiende el tema del balance, entiende que cuando hay una fragilidad económica el club está en riesgo y por consiguiente también lo deportivo. No es tanto así, don José, no creas. Mira que yo te diré que la gente ya hoy no es como antes de 20, 30 años atrás que decían esa frase, solamente se celebran los campeonatos, no los balances. Eso es mentira. Y pasa en todas partes del mundo. Mira que en Barcelona, en Real Madrid, y más con esta pandemia, con la crisis, están atentos a los números de los clubes. Espero que así sea y eso tendría que ser representado en la asamblea. Vos tenés una asamblea donde van 100 socios y resulta que vos tenés 100.000 socios. Nosotros ya superamos los 100.000 socios. Entonces, que por lo menos haya 50.000 o no sé, 10.000 personas en la asamblea, bueno, sería lo ideal. Entonces sí se nota de que la gente está preocupada por el club. Gracias, don José, por atendernos. Muy amable. Gracias, muy Bruno. gentil. Un abrazo. Gracias. José Bordenave, dirigente del Club Olimpia, hablando de todo, señores, con respecto a Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Aprovecha los imperdibles precios que tenemos para vos. Compra y paga tu primera cuota recién en el mes de octubre. Pasa por Electrovan y llévate una heladera Midas 300 litros en cuotas de tan solo 210.000 guaraníes. Visita nuestras redes sociales Electrovan en Facebook y @ElectrovanPY en Instagram. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles aditiva de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92, o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Bueno, vamos a ampliar esto, vamos a adelantar. Cardoso Lucena tiene contrato hasta el 2023 con Cerro Porteño. Firmaría un nuevo contrato de 4 años con una sustancial mejora salarial. Firmaría un vínculo con Cerro hasta el 2025. Atiendan esto. En el caso Cardoso Lucena, repito, vamos a ampliar con Juanma. O pues, si podemos hablar con el representante. ¿Quién es el representante de Cardoso Lucena? Vital Renato. O con el propio Cardoso Lucena, ¿cómo se maneja lo de Cerro? Pero Cardoso Lucena
podría extender su contrato con una mejora importante, atención Twitty, mejora muy importante, mejora importante en lo salarial y su contrato iría hasta el 2025. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Qué fuerte lo de José Bordenave, la verdad. A ver, si vos pones en orden $1 millón aproximadamente la deuda con Garnero. Garnero dice que presentó el cheque que hizo que se cancele la cuenta del Club Olimpia. Esto no confirma el dirigente Bordenave. Adebayor, su representante, demanda $1 millón. Polenta demandó, ganaba $70,000, dice. Y habló de la deuda que en septiembre tiene que poner $5 millones. Octubre. Gracias, Federico. Octubre. $5 millones por Deli González. Y lo de Ale, muy fuerte lo que dice Bordenave. Muy pocas veces un dirigente habla así de un jugador. Este Ale nunca se comentó por cuánto se lo trajo, para qué se lo trajo, ni quién lo trajo. Yo como miembro de la comisión directiva no estoy enterado, dice. Y después lo de Orteman, muy fuerte también. Nunca se le tuvo que haber traído a Sergio Orteman, dice. Gracias a Dios se fue del Olimpia, dijo en un momento dado. Son declaraciones de un dirigente del Club Olimpia. No lo digo yo, lo dijo José Bordenave. Claro, lanzo planes gigantes. Y cuando digo gigantes, son gigantes. Los planes ahora vienen con muchos más gigas. Mi plan favorito es el de 50 gigas a 150,000 guaraníes por mes, que te da para navegar como y cuando quieras. Cámbiate a Claro y contrata este o el plan que más te convenga llamando al 021-417-8000. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Podemos ir a Juanma, por favor. El jueves juega Libertad, está el link para que se puedan anotar, para que vayan a observar el partido. Tiene que remontar el 2-1. Lo quiero a Juanma al aire, por favor. El tema Cardoso-Lucena. Con esto se le da tranquilidad al jugador. Porque digo... incentivo sería, motivación. Sí, porque compensar no puede encuadrarse en este bueno, contexto. Ariel, pero está buscando otra vez el No, problema. pero una forma Cero de no está decir, haciendo un esfuerzo. pero por supuesto, y Bruno. vos decís otra vez, no es igual. O sea, si vos sos representante del jugador, le decís no es igual a lo que era Arabia, claro, pero... y bueno, y eso lo estoy diciendo, es la realidad. Yo no estoy inventando nada, me parece muy bien para buscar incentivar al jugador, motivarlo para que no se quede con el pasado, porque debe ser muy complicado para él saber que bien pudo haber asegurado ya su futuro, de ganar mucho dinero, y se le frustró por ahora. Hizo lo mismo que hizo con Cerro, con Villasanti, con Arzamendia, que también tuvieron que esperar su momento, y seguramente Lucena Cardoso también va a tener su momento. Me parece muy bien lo que hace. Bien. Reconocer, o sea, incentivo. Me claro. parece bien. Incentivo, o sea, sí. Y me dicen que es sustancial la mejora. Hasta el 2025 va a firmar. O sea, 4 años más de contrato firmaría. Juanma, ¿cómo te va a mover personal? Juanma, ¿bate copio? Bien, Bruno. A ver, saludos. ¿Todo bien? Sí, saludos para todos. ¿Bate copio, Juanma? ¿Todo bien? No, bien. Bueno. Bien. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas, ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. Upisa, nutrí de sabor tu vida. Yo dije incentivo, motivación, me saltaste. Chun dijo consuelo, nada no le dijiste. Pero con Chumbo es más complicado. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detállese, socio. Resicolor Pintura dispone de 30,000 colores para elegir a tu gusto. O el de la patrona. Resicolor. En Bristol continúa el agosto liquida. Aprovecha las ofertas en televisores hasta 40% de off. Y sin entrega inicial y toda la variedad de siempre. TV LED de Win de 32 pulgadas. Precio normal. 18 cuotas de 167,000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 99,000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Consuelo, dijo Consuelo,
Sí. Dijo Chun. Sí. Vos dijiste incentivo. Motivación. Federico, Cardoso Lucena, 4 años, sustancial. Tendría que poner un adjetivo para Me eso, hablan porque de sustancial. Vos no podés averiguar. estoy haciendo con todas las partes posibles. Mejora salarial. Y es, claro, tipo un resarcimiento a lo Pero que se informal, perdió no, está bien. Está bien, el Está jugador. bien lo que hace Cerro. Fuimos bajando el ranking, Incentivo, consuelo, resarcimiento. Claro, porque se perdió una posibilidad muy importante de ganar un dinero importante. ¿Pero cuándo van a ver ustedes las cosas Por una decisión del club. positivas? No, yo veo como el lado positivo. negativo, mira, Yo veo como el vaso, positivo. Coma el lado del Y- pero esto- el vaso, esa es la frase. El vaso lleno, medio vacío. Pero yo veo como positivo y algo normal en el fútbol. Muchas veces los jugadores, cuando el club le dice no aceptamos la oferta, piden un resarcimiento, una equiparación que puede hacer. Acá 2025 te dijeron en 4 años a lo mejor es importante, lo otro era 3 años. Entonces se movió Cerro y me parece que para tenerlo contento al jugador de vuelta. Claro, para que retorne Exactamente, el vuelo, para jugador motivarlo, clave, sí. capital. O sea, Claro, yo le sí. felicito a la dirigencia de Cerro. Mira lo que te está estoy bien. diciendo. Es que algo que se suele Y ustedes utilizar. hablan de resarcimiento, hablan de incentivos. Acá el señor Chun, ¿cómo es tu título que vos dijiste? Consuelo. Consuelo, man. Y además, ¿sabes qué? Incentivo. Consuelo, no sabés ni cuánto el monto, a lo mejor el jugador está feliz. Pero sabemos que no es Porque si va a firmar 4 años en la propuesta, 2025, Dani. Sí. No, es un contrato, o sea, es más o crees que menos los cierre de Y carrera. hasta los 31 años, ¿verdad? Y sí. ¿Vos crees que los atletas cuando firman eso esperan cumplir o es una especie de... Y mira que lo hablamos con el propio Vitar con el caso Villasanti. ¿Sabes cuando se hace la famosa renovación guión mejora sustancial? Lo que colocan la cláusula que si viene otra vez una oferta similar, ya no tenés la herramienta para atajarme. Lo dijo el propio Renato Vitar con el caso de Villasanti, que el año pasado vinieron, se le dijo al jugador, entendenos, tenemos la Copa Libertadores del 2021, sos clave, además de todo lo deportivo. Entonces, ¿qué hace? Correctamente también desde los intereses del jugador, perfecto, gracias al club por considerarnos de esa forma, gracias por el monto, pero si para la próxima llega una oferta similar o ya vamos a colocar números, dame la libertad, que fue lo que ocurrió cuando Gremio ya tenía las cartas bien marcadas, que si ofrecían X monto por X porcentaje, ya no podía rechazar Cerro Porteño. Esto ya declaraciones del doctor Víctor Agüero. O sea, en esta mejora sustancial, lo que al jugador también es una especie de los 3 adjetivos o los 3 sustantivos que utilizamos es que van a colocar en una cláusula que si en el futuro hay una... Pero no sabemos, eso ya es otro tema. No, Dani, eso acá es más importante. No es dejarle contento al jugador tranquilo, que vuelva a recuperar mentalmente Claro, el lugar donde claro, él está. claro. Porque Pero eso también es importante. Pero que con si una vuelve otra gratificación vez, económica. Claro, ¿Eh? si vuelve la misma situación, tener ese respaldo, y lo hacen todos los clubes. es que no sé si va a poner eso Cerro. Porque Cerro Lo tiene hizo con copropiedad, Villasanti, tiene, que- tiene copropiedad con Libertad, no sé si va a hacer eso. Sí, pero a ver, yo te hablo desde la perspectiva del jugador. Lo maneja el mismo grupo empresarial que reconoció con lo de Villasanti que para el siguiente, poneme que si viene esta oferta con estas condiciones. Vamos a preguntarle. ¿Está Juanma? Inclusive uno de los directivos dijo para fin de año. Si aparece otra oferta, seguramente ya se va. Claro, acá nos Sí, dijo creo que Agüero fue. el chino Agüero. Agüero, sí. Sí, acá nos dijo el doctor Agüero. Perdón, no voy a decir la fuente. Atención, Twitty. Me dicen que la demanda de Adebayor, del representante de Adebayor, atiendan bien, la demanda es de $150,000, que no tiene contrato firmado y que el cheque no tiene representación en Paraguay. Repito, voy a repetir para que textualmente se pueda transmitir en Twitter. Ustedes están todos preocupados con el Twitter ahora. Me reclamó Bordenave, vos pusiste en tu Twitter que yo tal cosa. Lo que pasa es que el Twitter queda Qué y lo que bárbaro. decimos acá pasa. Y pues. ya no sé qué, voy a cerrar con mi cuenta. Sí, que bueno, entonces, no, no lo sé. pero corregimos rápido. Pero lo que pasa en No, no, Twitter pero también yo, la gente, yo por que había ejemplo... traído- a mí me habían dado el apellido de él también en forma errónea. Y después corregimos. Y corregimos rápido, a los 20 el minutos mismo- el de Bordenave. Y nosotros mismos le llamamos a veces a la Claro. fuente a consultarle y a veces no te contesta. Bruno, a veces te- Federico, Pero no, quiero repetir sí. esto, perdón. La demanda del representante Adebayor
según una fuente, es de $150.000. No tiene firmado el contrato y el cheque no tiene representación en Paraguay. Ese es el dato que me están dando, porque Bordenave dijo que es de $1 millón. Es muchísimo, muchísimo. Por eso yo le pregunté, porque ¿cómo un representante te va a mandar por $1 millón? Quiere decir que a él le pertenecía. Yo dije, en nombre de Mayor no. El representante, accedimos ya a eso. Claro, y había sido Bruno, eso me acuerdo, usted dijo acá, y creo que lo dijo Johnny, había sido tipo por un porcentaje que le correspondía al representante en la operación. Eso es lo que demanda, pero claro, jamás era $1 millón. Mira que le insistimos en la pregunta y 3 o 4 veces dijo, no, es Adebayor el que demanda, es el representante. Claro. Entonces, vuelvo a repetir, la fuente me dice $150.000 es lo del representante. Y con ese detalle que no es menor, no tiene firmado el contrato y el cheque no tiene representación en Paraguay. Bueno, perdón, Ariel. No, el tema del Twitter nomás no es solamente, lo que pasa es que en esta plataforma también la gente entiende como quiere, pues yo estoy acá lidiando con una situación. Había tuiteado una expresión del expresidente Marco Trovato, me acuerdo de un sábado, asamblea una cortina ya de 7 de abril, zona quemante acá. 7 de abril 2019 puse, más de $22 millones recauda al año Olimpia, informa el presidente Trovato en la asamblea. Lo único mío, que fue una opinión ahí, una máquina de hacer dinero, pero la expresión corresponde al expresidente, no es mi expresión. Pero tu título abajo fue el que... Numérica me quieren atribuir a mí. Pero yo no informé. Ahora están empezando a... No, y siempre me tiran cuando yo tiro algo, alguna deuda Olimpia, me tiran. Cada 3 meses, sale a circular ese... Bueno, pero si no vas a tener espalda, hermano querido. No, pero atribúyame... Cerrá tu Twitter. No, yo no lo queda a nadie. Se arriero con mi cruz, no con cruz ajena. Sabota ser responsable de lo... Claro, lo que yo digo. Pero eso es una máquina de hacer dinero, ¿quién dijo, Trovato o la cuenta? No, esa es mía. Bueno, pero entonces ahí vos opinaste, pero no. Pero a partir de unas declaraciones, no que a mí se me antojó y dije una máquina de hacer dinero en la Olimpia. Por eso paraste están reflotando el editorial. El presidente de la Olimpia lo dijo, Marco Trovato a los socios de la Olimpia. Olimpia. La frase que dice, el archivo, nadie resiste el archivo. A mí también me hicieron ver mi confianza última cuando iba a asumir, que hay que tener la espalda ancha, todo. Y está bien, lo dije. Y dirigí un mal, y bueno, el punto, yo pensé que iba a dirigir mejor. Pero y después dijiste tu crítica. Había puesto... si se deja de poner algunos jugadores X, tal y tal cosa, ellos van a andar bien, ¿verdad? Algunos, también te saltó tu archivo a vos también. Antes ya, y vos te peleás también con... No, porque hay mucha gente pensante y dice, Peño dijo que si vos no vas a cerrar tu cuenta de Twitter, Federico. No. Si me cierra Twitter ya es otra cosa, pero yo no. Pero Ariel, convengamos que vos pusiste un subtítulo. Claro, puse, pero en función a la declaración. Claro. No, es que yo inventé y dije, mira, Olimpia, ay, qué máquina. No, hay una declaración expresa del presidente, pero vos después... la cual a mí me sirve como elemento de juicio, no es un invento, lo dijo el presidente, de que es verdad o no es verdad ya es otra cosa, porque es una cuestión del presidente. Bueno, investigar. Y bueno, entonces vamos a hacer ya cada declaración una investigación para tuitear, vamos a investigar lo que dice todo Bordenave, y no tuiteemos cuando tengamos el resultado de la investigación. No. Vamos a estar haciendo ADN de declaraciones para poder. Todo lo que posté de Bordenave, me da la investigación y vos te enojas muy al pedo con los. Vamos a los amigos del WhatsApp. Ariel. WhatsApp para Ariel, se calienta con la gente del WhatsApp, se calienta con la gente del Twitter, se calienta con nosotros. ¿Qué le está? Vamos, 0972. Chegusan en Ciudad del Este, ven a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana, no te pierdas el cerdo desmechado Chegusan, el asado en un sándwich delivery 0983 333 o carry out a Gourmet área 3 en las redes @chegusan_py. Bueno, qué lento está nuestro internet, no sé si es... A ver. Bruno, el problema con Ariel es que es muy pirepereri. Y vos siempre le haces chumbale y él ya se pone nerviosito. Puede tener razón. Nerviosito, sí, pirepereri, sí, piel fina quiere decir eso. Ariel es el único que dice la verdad ahí entre ustedes. El único que tiene huevo es Ariel. Bueno, espera, este es pro Ariel, a ver. Ariel de Saturn de esa. Aunque te tengo que escribir, que tenés cosas de tipo Bordenave nunca iría a escribir.
No, es que escribió algo que no dijo Borden. Acá ya, ese ya es otra acusación. Por eso te digo que... Espera. Yo le banco a Ariel. Le banco. Hay militantes de Ariel y hay gente que no, es normal eso en la vida. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Se discuten por Twitter, parece nena. Más importante es opinar ahí, emitir una opinión en la radio. Es Twitter, jana, peagüey. Guárdame, esto parecemos señorita, dice que, bueno, está... Señor Sepul, hubiera puesto entre signos de interrogación esa máquina de hacer dinero. Ah, viste, mira, ahí te está, mira lo que te dice Gramática, antes lo te está... Demasiado querer hacer show. Y bueno, escucha otra radio entonces. Bueno, uno bate como la puerta de Juventud, nada, vea, caruga, yo puse, nada. Lo que pasa es que Ariel siempre dijo la verdad. Ariel siempre dijo la verdad. Ariel, ustedes parece que se pichan y cuando él dice la verdad, caso espero llegué y a tomar chave hasta calle y se vayamos nerviosos. Eso no es lo que pasa. Pero él siempre al ojo le da. Que al ojo de vive lo que le da a Ariel. No, mira, nosotros nos pichamos por Ariel, dice, porque dice la verdad. Seguimos con los oyentes, por favor. Bruno, preguntarle un poco a Ariel si es cierto que el sábado se fue con su camiseta de Cerro Porteño antes del clásico. No, ¿cómo, señor? Eso no es mentira. Yo te desmiento, eso no va a ser jamás. Bruno, el problema con Ariel es faltarse y cuñara. No, tranquilo. No, tranquilo, te pido, Ariel, que te mantengas distante de todo tranquilo. Ariel, de la mejor periodista de ver antes político dentro de puteas a un... Bueno, está bien, sale un poco bajo, pero pro Ariel. Bruno, puedo decir que con Ariel es más fácil y que Chune es complicado. A mí no es eso, dale no también a Ariel para que se le escuche lo que diga. Sí, bueno, le vamos a dar ahora, ponemos cronómetro inclusive y que hable Ariel, le vamos a dar 2-3 minutos, no hay ningún problema, señor. Ariel siempre está contramano, será independiente a todo lo que suceda, o sea, ese es su comentario de Cerro Fluminense fue el acabose, que si por las oportunidades ya tenía que ir yendo tanto así, pero qué boludo. Sí. ¿Qué va? Vos lo de Cerro Fluminense no te perdona la gente también. Que aunque se le haya anulado el gol a Bosel, dijo que Fluminense iba a ganar nomás luego. Ariel está en el candelero ahí. Es que él mismo lo busca, pone esos comentarios picantes. Bueno, pero al final de cuentas los dos grandes, más allá de los errores y tal, estuvieron lejos del nivel brasilero también. Eso hay que decirlo, el que quiera negar eso. Pero fíjate que hasta te reclamaron que con el otro no hubo... Y la verdad pero dijiste que no tuviste señal, ¿verdad? Me faltó internet. Va el aporte, Bruno. Bruno, sepulturero, siempre él crea problemas, sepulturero, realmente un vende humo. Y tira la piedra y esconde la mano. No, esto ya jamás, está subiendo de tono esto. Ponemos el pecho. Ya estamos con Juanma, tema Cardoso Lucena. Ya vamos a hablar de... Ya tengo el mejoramiento para Cardoso Lucena. Atención, señores, prepárense, a ver. No, pues Bruno Matecobio. Chilavera, sí, eso también en Vélez. Cuando se truncaba una operación, Vélez le recompensaba con bastante dinero. Ay, pues no. Así se hizo millonario el amigo. Estupendo, señor. Único. Perdón. Estuve a punto de decir eso porque Chilavera se hizo millonario con Vélez, el dólar 1-1 con el peso, y cada vez que Vélez decía que no era una transferencia, él firmaba un contrato millonario. Cuando Chilavera ya estaba más grande, 99, ahí sí ya aceptan lo de Racing Estrasburgo. Pero Chilavera le quiso llevar a la Roma de Bianchi, Boca Juniors intentó una cantidad de veces, y para resarcirle, consolarlo o motivarlo, le hacían contrato de 3 millones de dólares de prima, por ejemplo. Imagínate lo que era. Y era símbolo de Vélez, y así se hizo. Estupendo, señor, porque me parece que un ejemplo demasiado valedero. Aquí es solo un contrato, y compartimos lo que decían ustedes recién. Si aparece algo bueno, él se va. A fin de año. ¿Vos ya tenés información? Sí, no es que lo van a anclar por 4 años y no se va ni un lado. No. Aparece algo que convence y se va. Esa es la promesa. Vamos, exclusiva, señores. Exclusivo, trae Federico. Exclusiva. Gracias. Trae Federico los montos, el nuevo contrato de Cardoso Lucena. En un momento, hablando de exclusiva, Miguel Brunote hoy
Temprano estuvo Johnny González y habló mano a mano con Miguel Brunote, presidente del Club Olimpia. En 30 segundos lo vamos a escuchar. No va a abandonar el barco, no va a dejar Olimpia, lanzó muchos títulos el presidente del Club Olimpia. Está Juanma también. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde vamos? Juanma, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, renovado, saludos para todos. Bueno, ¿tiene Federico los números de Cardoso Lucena? Juanma. Arroró mi nene está haciendo boca. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios. Viernes, show en vivo de Fusión Latina. Y el sábado, DJ David desde las 17 horas. Promos de cervezas, barra libre de tragos. Días triples, martes o domingos tenés más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Exclusiva. Erico, porque Juanma parece que está... No, creo Juanma, que está durmiendo la siesta, no quiero molestarle a Juanma. No. Hay veces que cuando vos estás en el teléfono pasó mucho durante la ¿Vos le pandemia. entendés más, Juanma? Yo a veces no lo sí. Te pido, por favor, cuando que vos estás en vos... el teléfono hay veces que vos no sabés... y saludar, habla vos con él. Juanma, ¿cómo te va, Juanma? Bien, Fede, bien. ¿Qué tal, Che? Disculpame, Juanma, disculpame que me abra, hermano. Juanma, 4 años, hermano. Hermano, 4 años... Y vos sabés que estaba escalando el tema del porcentaje, y hay que decir que hay un 50% de mejora. Mucho. Respecto a su primer contrato. Muchísimo. Fui por el 30, me dijeron más. Fui por el 40, me dijeron un poquito más. Fui por el 50, me dijeron por ahí. Entonces hablamos, sí, de lo que debía hacerse, ¿verdad? Al fin y al cabo estamos hablando, creo, en el medio campo. Es más, en el momento creo que aquí convenimos en la Copa América, al menos el rendimiento de Lucena estuvo por encima del de Villasanti, hablando del doble 6. Fue el mejor volante de la selección. Exactamente, entonces me parece que merece este incremento, 50%, que no significa que se quede hasta los 31 años a cerrar la carrera en Cerro, sino que si aparece algo bueno, él mantiene el nivel, ahora vienen 3 partidos de eliminatoria, aparece algo bueno para diciembre, él se va a ir. Pero lo cierto es que aparece un nuevo contrato que se va a definir antes del fin de semana, se está arreglando ya todo. Yo fui por la cláusula, porque hacíamos la comparación con el caso de Arzamendi y de Villasanti, por ejemplo, principalmente lo de Villasanti, porque recuerdo que el acuerdo de renovación entre Villasanti y Cerro Porteño fue mantener una cláusula de 6, y recuerdo que había generado confusión en la mesa y que incluso fuimos por el tema del balance, porque había un apartado que decía que si la oferta era de 3 millones, ya se podía negociar. Entonces, consulté si es el mismo acuerdo o algo similar, y de muy buena fuente me confirmaron que también. No con esos montos, todavía no pude confirmar los montos, pero que también se va a poner una cláusula y se va a estipular una oferta mínima, un monto mínimo para empezar a negociar por Ángel Cardoso Lucena. 50% manejamos la misma noticia de Federico. No me pasaron por mensaje, me dijeron que mucho mejor, y que incluso él estaba percibiendo un importante monto en cuanto a su ingreso mensual, y que ahora es mucho mejor lo que le va a mejorar al Cerro. ¿Cuándo juega Cerro? El sábado, ¿verdad? El sábado en Villaliza. Ante Sol de América. Sí, señor. ¿Y Cardoso Lucena ya podría jugar? Ayer empezó a entrenar con normalidad. ¿Y cuándo firmaría este nuevo contrato sin manejar? Sería a más tardar el jueves. Sí. A ver, Federico, vos manejás lo mismo. Antes del viernes, sí, lo decía Argen, sí. Bueno. Gracias, Juanma. Sí, porque él, para agregar nada más, su representante, Renato Vitar, tienen que reunirse, mostrar la nueva propuesta del Cerro, de ahí recibir el ok. Si hay algo que modificar, se modifica, cosa que me parece no va a ocurrir. Y entonces, una vez que tenga la autorización de su representante, va a firmar el contrato. Bueno, atención. Gracias, Juanma, muy amable. Vale, vamos a repetir la exclusiva. Vamos a repetir la exclusiva de Federico. El tema, atención, Twitter. Sí, gracias, muy bien.
Porcentaje de... Incremento del de salario. Cardoso Lucena. 50%. 50% y como decían los compañeros, como decía vos, y después compartí con Juanma, 4 años de contrato. 4 años más con un incremento del 50% del salario mensual. ¿Y se va a estipular un monto de cláusula de salida? Eso abreva Juanma, sí. A mí me decían que si próximamente las condiciones son buenas, él puede salir. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Licenciado Cardona, gusto de saludarte. ¿Cómo está, vicepresidente? ¿Cómo estás, Bruno? Bien. Licenciado Miguel Cardona, vicepresidente del Club Olimpia. Bueno, preguntarte, ir directo al grano, ¿cómo estás viendo todo esto que pasa en el Olimpia? Se fue Orteman, está Landaida, charlábamos recién con Bordenave, muy fuertes las declaraciones de Bordenave, que entre otras cosas habló de que nunca tuvo que ser técnico Orteman, que no sabe de dónde vino Ale, que no se le dijo nada, que él en el grupo pregunta por qué el rendimiento de tal o cual jugador, que ponerle un poquitito, Verita, por favor, resumen así rapidito para que escuche el señor Cardona. Nosotros respetamos lo que la Comisión de Fútbol y en su momento el presidente ha tomado la decisión, pero cuando nos enteramos de que eso ocurrió, entonces nosotros sentamos nuestra posición diciendo que no estábamos de acuerdo y le dijimos a él y a la Comisión de Fútbol que esto nos iba a llevar a un rotundo fracaso. Bueno, se cumplió lo que dijimos y gracias a Dios ahora ya él se ha retirado del club. ¿Quién trajo a Ale y cómo fue? Y nos contaba que Orteman pidió por él y fue raro el caso porque fue de muy despedida y tampoco están los planes. ¿Ustedes supieron cómo llegó Ale al club y tengo entendido tiene un sueldo bastante importante y no juega y parece que no va a jugar? Y esas son las grandes discusiones que ocurren dentro de la comisión directiva del Olimpia, que se toman las decisiones en consulta a la comisión directiva del Olimpia y después de que se le trae a la persona, ahí se comenta por qué se le trajo. Ale, nunca se comentó por cuánto se le trajo ni para qué se le trajo. ¿Escuchaste, don Miguel? Sí, ahí está sonando algo como está cortado, me está sonando algo como una llamada que no estoy entendiendo bien. Ahora sí. Escuché, Bruno, escuché. Mira, estimado, nosotros cuando asumimos la comisión directiva en octubre del año pasado, hicimos un trabajo muy fuerte y tenemos un proyecto, una Olimpia que queremos modernizar, queremos profesionalizar. Tenemos una estrategia y vamos siguiendo una estrategia y bueno, lo venimos charlando, ya vi varias entrevistas con ustedes. Nosotros necesitamos un club que tenemos que ir profesionalizando, ir cada vez teniendo un equipo de trabajo, una estrategia clara, y dentro de eso, bueno, son procesos, estos procesos, lo dije siempre, lleva un tiempo, estas cosas no se consiguen de un día para otro. Nosotros tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir poniendo todo lo mejor y el mayor empeño posible para que el Olimpia siga adelante, que el Olimpia, a la que la amamos todo por sobre todas las cosas, siga adelante. Hemos aprendido a coincidir, a disentir, forma parte de eso, del tema de licenciar. Aprender a coincidir, a disentir, tenemos ideas, se trata de conformar un equipo de trabajo, y sobre esas líneas tenemos que seguir, ¿verdad? Nosotros consideramos que la única forma de sacar adelante un club, que todos sabemos, hay una crisis económica financiera importante, ¿verdad? Que no solamente lo tiene el Olimpia, lo tiene otro equipo y lo tiene el mundo entero prácticamente, ¿verdad? Entonces dentro de eso sabemos que son tiempos difíciles, que lo económico es difícil, y lo económico marca una hoja de ruta, te pone limitantes para traer. A veces uno quiere traer cosas mejores, pero no dan los recursos económicos. Entonces lo que estamos haciendo primero que nada es tenemos que terminar de ordenar financieramente nuestro club. Nosotros hemos hecho un corte administrativo. Cuando tomó esta comisión directiva, hemos tomado con una deuda de 53 millones de dólares. Esto ya lo saben, están en la prensa, están en todos lados, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo, hemos reestructurado gran parte de esta deuda. Nadie sabe, 33 millones de dólares ya hemos reestructurado.
cosas que vencían en 6 meses, en 8 meses, en 10 meses, ahora se han prorrogado a 4 o 5 años. O sea, se está haciendo un trabajo financiero importante. Que ese es uno de los temas más importantes. Si un club no está saneado financieramente, es muy difícil ser competitivo. Es muy difícil. Para que un equipo funcione, sea competitivo, se necesita una salud financiera. Y esa salud financiera se necesita para tener a los mejores jugadores, para tener a los mejores técnicos. Y bueno, nosotros hemos tomado con un sueldo de $1 millón, $1.070.000, ahora estamos en 740. Es cierto, hay cosas que no se dieron como queríamos lo deportivo, pero también esto es parte de esto, ¿verdad? Es parte del proceso. A nosotros nos esperan, y lo hemos dicho, tiempos difíciles. Tenemos que seguir ordenando el club. Tenemos que seguir saneando el club financieramente. Y eso solamente se consigue con trabajo, seguir trabajando, seguir peleando entre todos. Y te repito, a veces hay diferencias de opiniones, pero es parte del crecimiento institucional aprender a coincidir y a disentir. Eso es parte del trabajo. Se va conformando un equipo de trabajo. Entonces, dentro de eso, al Olimpia, lo repito, al Olimpia lo hacemos todos. Al Olimpia lo hacemos todos. Don Miguel, ¿y por qué renunciaron Kanner, Mura y compañía? Y eso son decisiones personales, ¿verdad? Yo creo que como un tema deportivo no salieron las cosas como queríamos y ellos dieron un paso al costado, ¿verdad? Y dijeron esos argumentos que son temas personales, entonces hay que respetar la gente que quiere quedarse, se queda, que quiere salir, sale. Pero al Olimpia lo hacemos todos y entre todos tenemos que sacarlo adelante. Vamos a usar el poder de los más de 3 millones olimpistas que tiene el país. Nosotros directivos somos una simple herramienta que venimos a servir por un tiempo a nuestro querido club. Somos pasajeros, pero tenemos que dejar legados. Y nuestro mayor legado es dejar una institución cada vez más fuerte, más sólida patrimonialmente hablando. Perdón, licenciado, que te vaya interrumpiendo. Te pido 1000 disculpas, por favor, pero es un poco para aprovechar la nota y preguntarte y escuchar una voz. Vos que sos vicepresidente del Club Olimpia. Hoy charlábamos con el presidente, tenemos una exclusiva que vamos a pasar en instantes, presencia de ABC, hoy cuando estaba viajando el plantel. Pero Bordenave dijo tantas cosas muy fuertes acá que se le debe un montón de plata a Garnero. Hay varios cheques diferidos que presentó y por eso cerraron la cuenta del Olimpia. Lo de Agustín Ale nunca se comentó. Lo de Orteman que no tenía que llegar. Después dijo que él pregunta en un grupo de WhatsApp, pone las calificaciones que le dan los periodistas y pregunta por qué no ríe. Habló, por ejemplo, de Pollo Recalde. Y que no hay contestación, que inclusive perdónenme la palabra, que le putean a él, ¿verdad? Y que él no va a renunciar, pero que él le dice a Brunote y a los directivos, le dice las cosas en su cara. Eso es lo que él dijo, ¿verdad? Y te repito, mira, esto no es fútbol. En el fútbol, cada uno de nosotros tenemos una visión del fútbol, tenemos una idea del equipo. Cada uno tiene una visión y un gusto de lo que le gusta a uno, del técnico que le gusta, los jugadores que le gusta. Y bueno, eso es parte de la esencia del fútbol. Jamás vamos a coincidir, ni si te sentás con 5 o 6 amigos, jamás vas a estar de acuerdo quién es el mejor equipo, cuál es el mejor que tenés que poner en la cancha, quién es el mejor técnico. O sea que hay una cuestión de gustos que también es muy particular, ¿verdad? Entonces en esto no hay una fórmula exacta. Acá hay gustos, hay criterios, pero eso es lo limpio. O sea, hay dentro de eso hay disparidad de criterios y hay que respetar las cosas. Y yo respeto mucho que José no se vaya, que siga trabajando. Ese es el trabajo. Aquí hay que seguir, hay que trabajar y hay que tirar y hay que decir las cosas y hay que aprender a coincidir y a disentir. Es parte de esto. Ahora, don Miguel, ¿cómo van a hacer con las deudas? Pero hay que poner siempre al Olimpia adelante, a este club que amamos, ese hay que poner adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir ordenando, hay que seguir, no hay otro camino que el fortalecimiento institucional, no hay otro camino que, estos son momentos difíciles y las deudas son difíciles y estos pasivos ya sabíamos, ya existían estos cheques, no es que lo vemos, seguimos y estamos tratando de reestructurar de la mejor manera posible, hemos creado nuevas herramientas, hemos tirado los bonos, se han canjeado cheques por bonos y seguimos trabajando y vamos a seguir porque no hay otro camino. Hoy te repito,
Ahora recién empezamos a recuperar el público en las canchas, eso nos va a dar un aliciento. Ahora recién otra vez los socios quieren volver a pagar su cuota. Ahora recién vamos a lanzar también los palcos, que lo vamos a hacer. Este es un proyecto que va a salir y que va a ser un fortalecimiento. Nosotros tenemos que trabajar en las 3 áreas: un fortalecimiento institucional de infraestructura, un tema financiero, y seguir probando y trabajando en una profesionalización del equipo de fútbol. No nos vamos a quedar quietos con eso, porque esto se trata de fútbol, de armar, y bueno, a veces no salen las cosas como tienen que salir, hay que seguir luchando. A eso estamos, a veces sacrificamos nuestras horas, la familia, el trabajo, porque queremos lo limpia, queremos una Olimpia mejor. Y esto no se consigue de un día para otro, esto es un proceso, lleva un tiempo, pero los síntomas es que estamos disminuyendo el salario, de que vamos a seguir trabajando. Yo sé que las deportivas no salen todavía las cosas, pero vamos a encajar, va a salir esto. Y solamente se trabaja juntándonos, armando el equipo, apoyando a la institución. Hay que respetar a la institución y seguir trabajando. No hay otra cosa. Y nunca hay que olvidarse. Hay una teoría que yo tengo. El Olimpia es como el agua. Si tratás de frenarlo, te pasa por encima. Ese es el Olimpia. Es como la fuerza del lobo. La fuerza del lobo está en la jauría, y la fuerza de la jauría está en cada uno de los lobos. Y a los lobos, si alguien la ataca afuera, se unen y se defienden como equipo. El Olimpita siempre va a seguir armando su equipo. Y bueno, hay momentos difíciles, hay un momento difícil, pero vamos a salir adelante. Yo les garantizo, vamos a salir adelante. Trabajando, entiendo que el público no salen las cosas como queremos, pero vamos a seguir en esta línea del trabajo, del ordenamiento. Y no hay otra línea que esta, respetando las decisiones personales de cada uno, y las posiciones y las visiones de cada uno. Al Olimpia lo hacemos entre todos. Y al Olimpia necesita ahora estar tranquilo. Mañana tiene un desafío muy importante. Es una batalla, cierto, está difícil, pero con actitud, luchando, dando hasta la última gota de sangre. Eso es lo que esperamos nosotros los jugadores, que luchen. Se puede ganar, se puede perder, pero si dan la actitud necesaria, si es que ponen todo lo que tienen que poner en la cancha, nuestras probabilidades de ganar aumentan y la de perder disminuyen. La actitud es todo. Eso es la magia del fútbol, no siempre 1+1=2. Pero si diste hasta la última gota de sangre en la cancha, esa noche podés irte a dormir tranquilo porque hiciste todo lo que pudiste. El campeonato no está perdido. El torneo clausura. No. Pero ¿cuándo usted le van a un Olimpia perdido? ¿Cuándo? El Olimpia va a salir a luchar cada batalla, cada domingo reunimos examen final. Cada domingo se empieza en una batalla diferente. Olimpia no se entrega nunca, vamos a pelear hasta el último momento. Confiamos mucho en Quique Landay, una persona que ya conoce nuestros medios, que ya sabe, que enseguida va a encajar el equipo que necesita para sacar adelante. Licenciado, vos sabés que te escucho muy firme, nunca te escuché hasta con el tono de voz, discúlpame por favor esta apreciación, pero como que salís al paso y le das un manto de tranquilidad al hincha del Olimpia, porque pareciera ser que todo es tétrico, todo es negativo, que el Olimpia está muy mal, porque Bordenave pintaba un panorama muy fuerte. Hablaba, por ejemplo, el caso de Denly González, que en octubre hay que poner $5 millones, ¿eso es cierto? Es un tema que se viene hace tiempo, sabiendo el tema de vamos a pelear, nos vamos a seguir peleando, vamos a ver qué hacemos. Eso es natural. Eso es lógico que sabemos que tenemos ese problema. Pero yo no quiero salir yo te digo mis conceptos, yo no salgo, yo lo respeto mucho a José Bordenave. Yo lo respeto muchísimo. No, pero mira que te digo que no dijo nada mal de vos. ¿Sabés qué dijo inclusive? Que te ve a vos como presidente, como futuro presidente, porque yo le pregunté ante las renuncias y la no renuncia de Cristian Domínguez, si lo ve a Cristian Domínguez como futuro presidente. Me dijo, no, Miguel Cardona. Licenciado Miguel, y hoy ahora en esta entrevista vos casi estás hablando como un presidente, estás teniendo postura, estás hablando con fuerza de lo que vos pensás, podés estar equivocado o no, pero estás defendiendo una idea con firmeza. Él dijo, Bordenave dijo que vos serías el futuro, apunten a Cardona, nos dijo. Yo le agradezco mucho por la visión, José, te repito, vos sos una persona muy valiosa, pero yo no creo que sea el momento de hablar nada de esto. Ahora tenemos hasta el 2024 que trabajar, que seguir armando nuestro equipo. Esto no es el momento de hablar ahora tenemos que unir, seguir trabajando por nuestro querido Olimpia. Tenemos desafíos demasiado grandes adelante, desafíos financieros, desafíos estructurales, desafíos deportivos. Eso es lo más importante ahora, es nuestro club. Nosotros somos pasajeros, queremos armar una Olimpia, que la gente se vaya, que tenga un estadio en forma, que vaya a disfrutar con la familia, que tengamos un equipo competitivo, que sepamos que cuando entra Olimpia se le respete y se le tema, tanto al nivel local como internacional.
y estamos trabajando en eso. O sea, eso es lo importante ahora, el Olimpia es lo importante. Eso es lo que nosotros ahora necesitamos trabajar. Y tenemos desafíos mañana, tenemos el otro domingo, tenemos batallas demasiado importantes. Y en eso vamos a seguir. O sea, nosotros estamos en una línea de seguir trabajando. Y te repito, tenemos diferencia de criterio, de cosas, pero eso es parte del ejercicio. Vos en tu empresa, en tu radio tenés diferencia de criterio. Bueno, imagínense lo que es un club donde venimos todos a hacer por amor a la camiseta y porque consideramos que tenemos que levantar a nuestro equipo y todos nos sentimos que sabemos cuál es el técnico adecuado y cuáles son los jugadores adecuados, pero esto es cuestión de gusto y ya va a llegar el momento que todo esto va a tener un resultado. Todo esto va a verse en poco tiempo los resultados de los Olimpia que estamos trabajando. Licenciado. Venimos sufriendo, pero vamos acá adelante, que confíe en el olimpista. Estamos en un proceso de trabajar. Licenciado, ¿se equivocaron con Norteman? Yo creo que en aquel momento se hizo un trabajo y se hizo un testeo. Se hizo un testeo y se buscó la persona, ¿verdad? Y en ese momento lo que encontramos que era una persona valiosa que ya conocía al club, y es Orteman. Entonces se hizo un gran esfuerzo, una persona que trabajó, no salieron las cosas como queríamos, pero bueno, esto es parte así, es parte del proceso, es parte de esto. O sea, Orteman, la persona, tenemos que estar agradecidos, trabajó, hizo un esfuerzo, y ahora dio un paso al costado, y ahora tenemos que pensar que Quique es el líder que está liderando el proyecto y que tiene desafíos muy importantes. Mañana, el domingo, hasta fin de año, y le vamos a dar todo el respaldo necesario para que él esté tranquilo. Esa es la función dirigencial. Nosotros no podemos influenciar en qué hace. El técnico está para eso. Para eso hemos elegido un técnico que ya le conoce al club, que le conoce a la cancha, que le conoce a los jugadores, que no tiene que venir a aprender cada uno de los jugadores, sino que ya tiene claridad lo que tiene mucha experiencia. Así que lo respetamos y tenemos que darle la mejor de la fuerza. Los olimpistas tienen que confiar y seguir trabajando, no hay otra. El fútbol así se gana, se pierde, pero ahora tenemos que, es un momento, ya van a venir los momentos buenos en poco tiempo. Te hago una consulta, licenciado, y te pido mucha atención en el tema. Ayer debatimos al mediodía acá en la radio, y el compañero puntualmente, nombre y apellido, Ariel Marecos, dijo que esta es la peor crisis histórica del Club Olimpia. Y yo le dije, ¿pero por qué? Le dije. Y me dijo dos cosas y te dejo el micrófono para que puedas explayarte. Que futbolísticamente está mal y lo peor es que nunca Olimpia debió lo que está debiendo ahora. El dinero que debe el Olimpia no lo debió nunca antes. ¿Qué pensás sobre el tema? Te repito de entrada lo que te dije, el tema financiero es muy crítico. Tampoco nunca en la vida nadie pensaba que íbamos a entrar con un escenario de COVID tan delicado que nos complicó a todos, ¿verdad? Este es un escenario que nadie esperaba. Hay empresas que se cerraron en la economía, en todo el mundo. O sea, este es un momento que no es un momento normal. La deuda, te repito, hemos hecho un corte administrativo y hemos tomado con un pasivo $53 millones. Y estamos trabajando en ver cómo ir reestructurando esto, cómo sacar adelante esto. O sea, el pasivo es una cosa real y que es un tema que este equipo va a trabajar y está dando sin descansar su mejor esfuerzo para que esto se vaya consiguiendo plazo. Se refinanciaron deudas, se consiguieron cosas. No es fácil, es un momento complicado. El libro de pases también está cerrado, no es fácil, hoy no se le vende a los jugadores. Y un club vive fundamentalmente del tema de los jugadores, de poder vender jugadores. En este momento es muy difícil vender un jugador, los mercados están totalmente caídos de compra y venta de jugadores. Entonces nosotros vamos a seguir apostando a esas nuestras inferiores, a fortalecer nuestros jóvenes, no hay otra salida que eso. Tito Torres puede ser transferido, licenciado. Déjame responderte. Sí, perdón. Entonces, yo te estoy diciendo, el tema futbolísticamente, hoy nosotros tenemos que crear un patrimonio. El patrimonio se crea trabajando sobre los jóvenes jugadores. Esa es la forma de ordenar un club. El club está financieramente con problemas. No hay otra manera que seguir trabajando y seguir financiando y trabajando de una manera prudente y cauta. Hay que ser muy astuto en este momento. No hay un poder económico que venga y capaz de comprar muchos jugadores. Entonces tenemos que ser cautos, tenemos que seguir trabajando en esa línea y bueno, este es el camino, ¿verdad? Y está bien, yo respeto que la gente ya es cierto, el Olimpia tiene una de las deudas mayores, nos encontramos con esto y vamos a trabajar, no hay otra manera que seguir
ordenando esto y bueno, en lo deportivo, te repito, vamos a encontrar y vamos a seguir buscando las mejores herramientas para que en lo deportivo vayamos mejorando. ¿Tito Torres podría ser transferido? Mira, estos son, hasta que no se cierre el tema de ninguna venta, todos son suposiciones. Pero hay una posibilidad cercana ahora, hay una oferta, hay posibilidades. Mira, posibilidades, siempre hay posibilidades con todos los jugadores. Pero oferta en todo caso. No hay nada concreto y oficial, no tenemos todavía. ¿Y por Pollo Recalde? A veces son consultas, no sé si me entendés. Y es muy difícil decir algo antes, porque no es lógico, hasta que no se cierre algo, todos son meros, a veces tienen información, a veces tengo que saber si realmente es seria las pretensiones que existen, es todo un proceso, pero Olimpia siempre está proclive a mejorar su situación patrimonial, y la única forma es vendiendo bien a los jugadores, no hay otra manera. Don Miguel, el tema de la construcción del complejo, el año pasado sabemos que usted estuvo muy presente en eso, y ya con una deuda importante, ¿no fue un riesgo de acrecentar más la deuda o se financió de otra forma? Fíjate, te repito, nosotros tenemos un club donde hay una gran demanda. Olimpia, por suerte, tiene una gran base de socios que quieren irse cómodamente a la cancha, tener un lugar donde pueda compartir en familia, y teníamos 20 y pico palcos. Hicimos un análisis, con la situación financiera que tenemos, nosotros con recursos propios no podemos hacer de esta manera, no podemos nosotros hacer. Entonces la única forma es ser creativos, buscar una figura diferente, donde venga alguien y esté dispuesto a asumir el riesgo, a poner la plata, a construir. Le concesionamos por una cantidad de años y el olimpista va a tener un estadio y unos palcos modernos, 120 palcos, se hizo un proceso licitatorio, se hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora también logramos destrabar el problema de la pileta, porque realmente le afectaba a la pileta, y ahora estamos destrabando que esta misma concesionaria se va a hacer cargo de hacer una pileta modelo climatizada, donde los socios de la Olimpia van a tener una pileta aún más competitiva y mejor de la que tiene hoy en día. Y vamos a tener 120 palcos que van a tener con un área patio de comida, con un lugar donde pueden ir a esparcirse en familia, con todas las comodidades, con todas las seguridades, y logramos hacer eso sin poner $1 el club. $1 no puso el club. Esto es una concesión por 7 años que ya lo hemos presentado en la asamblea y no nos vamos a quedar solo con eso. Estamos buscando, hay un master plan que se está terminando, donde hay otras áreas que queremos concesionar. Queremos hacer del Olimpia un club donde la gente pueda ir a disfrutar, a estar en familia, con patio de comida. Tenemos un montón de cosas, proyectos que estamos trabajando. Y ya hemos probado que esta herramienta funciona, que la concesión funciona, sin necesidad de poner recursos económicos del club en este momento, que no los tiene. El Olimpia tiene sus recursos económicos, tiene que ir te repito, $33 millones se han refinanciado. O sea, dentro de esto, hoy ya tenemos una estructura financiera un poco más sana, más a largo, mediano y largo plazo. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? El Olimpia tiene que enfocar su energía en reestructurar esa deuda, en cumplir con ciertas cosas, y en la parte de infraestructura igual vamos a buscar la figura, ya encontramos la figura, claro, y vamos a seguir concesionando otros lugares, no solamente. Sí, tú le preguntabas también por el centro de alto rendimiento, que tuvo un costo importante. Mira, yo te quiero decir, el centro de alto rendimiento es uno de los mejores patrimonios que tiene el club. Pero se hizo en época de crisis, ¿verdad? $3.700.000. Se hizo gran parte financiado por los mismos proveedores. Los mismos proveedores han financiado. El contratista Alberto Brodón ha ayudado muchísimo en esto. Y se ha conseguido una villa que hoy un patrimonio que vale cerca de $10 millones. Y donde los jugadores tienen una calidad de vida diferente, porque son a ellos los que tenemos que cuidar. Aquí en todas las comodidades, como un hotel 5 estrellas, la calidad de vida es que uno pueda venir, cualquiera que viene afuera y ve esta villa y dice, acá este es un lugar diferente. Lo que se hizo acá es una cosa realmente de primer mundo. Olimpia está muy orgulloso de lo que tiene, un lugar donde los jugadores tienen una calidad de vida diferente. Le estamos dando toda la herramienta, porque esa es nuestra función dirigencial, darle todo lo que podemos dentro de las posibilidades para que ellos puedan realizar su trabajo tranquilamente. Y estamos pagando, fíjense, o sea, se está haciendo un esfuerzo económico también.
Licenciado, perdón que te incita un poco, yo pareciera ser que te hablo de insistirme todo lo que quieras. Y te lo agradezco, mira que te agradezco que seas abierto, que estés hablando, porque vos sabés que acá mucha gente en el WhatsApp me está escribiendo y me dice, lo escuchamos a un dirigente y nos quedamos muy preocupados. Lo estamos escuchando a Cardona ahora y nos quedamos más tranquilos. Sinceramente... A mí me dice un amigo de Nueva York, Darío de Nueva York, me dice que le gustaría que sea el nuevo presidente de Olimpia. Imagínate cómo está pegando su... lo que está contando y el tono con el que lo está contando. Sí. Quiero preguntarte sobre el caso Adebayor, porque $1 millón reclama el representante, según dijo Bordenave. Pero después hay una fuente que me pasó recién, que me merece absoluta confianza, que me dijo que son $150,000, pero que no hay ningún contrato firmado, y es más, que hasta me habló del tema del cheque, ¿verdad? Que el cheque no tiene representación en Paraguay. O sea, de $1 millón a $150,000 hay mucha diferencia. ¿Vos qué información manejas? Y el tema de Adebayor es un tema que están tratando los abogados. Tenemos abogados muy buenos en el Olimpia, tenemos especialistas en el tema Olimpia. Y se está manejando con mucho cuidado, porque realmente es una deuda, un pasivo que hemos heredado esta comisión directiva. Y lo vamos a llevar con la debida sabiduría y sapiencia para que el Olimpia salga lo menos perjudicado posible, pero y tratar de encontrar un equilibrio entre las partes. Estos son negociaciones, las negociaciones llevan un tiempo, no son fáciles. Ni uno logra todo lo que quiere, ni la otra parte todo lo que quiere. Trata de buscar un equilibrio. Bueno, estamos en ese equilibrio se lleva tiempo. Las negociaciones no se hacen de un día para el otro. Ni él va a conseguir lo que quiere, ni nosotros lo mejor que queremos, pero esto es un proceso de negociación. Y sí, está siempre el tema, y te digo, tenemos un equipo profesional, abogados muy bueno, con los cuales vamos a descansar para que hagan su tarea. Nuestra tarea es conseguir los recursos para ver, y le pedimos al pueblo olimpista que nos ayude en esto, pues no podemos hacer magia entre 16. Al Olimpia, te repito, tenemos que levantarlo entre todos, los 3 millones olimpistas. Si cada uno pone un grano de arena, al Olimpia vamos a estar en otra situación. Ahora necesitamos de todos. Lo bien dijiste, la deuda más grande, sí, es la deuda más grande. Y estamos haciendo un esfuerzo. Hemos refinanciado parte de este pasivo, más del 60-70% a 4 o 5 años. Eran deudas que vencían 6 meses, 8 meses, y bueno, hoy se ha refinanciado esto. Estamos en una situación económica mejor, pero eso no significa, estamos con necesidades imperiosas que van venciendo cada mes. Imperiosas. Y estamos buscando todas las herramientas creativas. Hemos hecho una concesión, hemos lanzado los bonos, hemos canjeado bonos por cheques. Estamos en un proceso de depuración. Hemos bajado el plantel de 1 millón a 750,000. Son momentos, no es fácil esto. Y sí, el riesgo es que a veces te pueden venir demandas porque haces estos cortes. Pueden venir demandas. Pero ¿qué opción tenemos? No hay opción. La opción es hacer el camino, un camino duro, el camino difícil, el camino de ir cortando los gastos, de ir depurando y saneando nuestras deudas. No hay otro, y nos duele, y a veces discutimos entre nosotros, y es parte del proceso, pero siempre lo hacemos, todo lo que hacemos es buscando lo mejor para la Olimpia, dentro de lo que nosotros humildemente consideramos que podemos hacer. Te repito, no hay una fórmula secreta y exacta. Acá solamente hay trabajo y amor a nuestro querido Olimpia. Don Miguel, ¿cuál es la postura de la dirigencia? Dani Chu te saluda, don Miguel. ¿Cómo está? Bien. ¿Cuál es la postura de la dirigencia en materia a la famosa asamblea? Porque me parece que todas estas preguntas son preguntas genuinas que también tiene el socio, que al fin y al cabo tiene ese derecho de ver los números, las operaciones, y estamos hablando de que se había suspendido allá por abril por el tema de la medida sanitaria. Ustedes inclusive de forma exitosa llegaron a albergar y organizar un partido con gente. Entonces, ¿tienen alguna fecha estimativa para que todas estas preguntas que se hace a través de los medios, a través nuestro aquí en esta mesa, puedan hacer los socios cuando piensan hacer la asamblea ordinaria correspondiente al ejercicio del año pasado? Mira, es importante entender el contexto. Cuando queríamos hacer la asamblea, que era el tema en abril de mayo, surgió todo el tema de COVID y el Ministerio de Salud Pública nos dijo que no era oportuno en ese momento hacerlo. O sea, nosotros dijimos que no era el momento, que teníamos que postergar, ¿verdad?, la asamblea. Dentro de eso también es una comisión que entró, acordate, en octubre,
en octubre, era 3 meses. Teníamos que hacer nuestras propias cortes administrativos, que lo hemos hecho, nuestros propios análisis de los números. Y bueno, y ahora, justamente ayer tuvimos una reunión donde dijimos que ahora que volvió el público, que la gente puede participar, vamos a hacer la asamblea y que esto tiene un llamado entre 45 y 60 días. Ese es normal, entonces que se llame y que se ocurra la asamblea puede llevar 45 a 60 días y ahí se va a presentar a los socios y bueno, y ahí se presentarán los informes y cada uno puede hacer las observaciones que le parezca. Acá hay que trabajar en eso. O sea, más tardar, para el mes de octubre se va a realizar la asamblea. Así mismo. Si los tiempos dan, si dan todo el tema, nosotros se va a hacer esta asamblea. Nosotros tratamos de ser muy respetuosos a las instituciones, hacer las cosas. Y si hay alguna salvedad, se escucharán las salvedades que se tengan que hacer. Pero nosotros vamos a presentar los números y como tiene que ser. Te repito, nosotros hemos tomado y hemos hecho un corte administrativo donde claramente se presta la deuda del club, que hemos tomado con 53 millones de dólares. 53 millones de dólares cuando ustedes asumieron. Así mismo. Bueno, está clarísimo. Licenciado, mucho agradecemos el tiempo que nos diste. Importante que salgan a hablar, que den la cara, que un dirigente de la talla y de tu cargo de vicepresidente hable. Así que realmente muchas gracias por tu tiempo. A las órdenes. Nosotros estamos siempre para servir y comunicar las cosas y mañana esperemos que nuestro club pelee mucho y dé todo lo mejor que pueda, que sea un buen partido para nuestro querido Olimpia. Licenciado Gracias. Miguel Cardona, vicepresidente del Club de Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. Hoy, señores, partidazo, prepárense. Dortmund Bayern Múnich, 14:30, Supercopa de Alemania. Haaland versus Lewandowski. Copa Libertadores, 20:30, Palmeiras San Pablo. ¿Puedes ver en la grilla de apostar a Ariel cuánto paga por Dortmund y Bayern? ¿Cómo están las cosas con Palmeiras San Paulo? Y hoy hay fase previa ya de Champions League. Voy a buscar porque no estoy muy entrenado últimamente. Conmebol Sudamericana, Bragantino Rosario Central 18-15. El partido de ida ganó Rosario, ¿verdad? 4-3 ganó Bragantino. Rosario. Partidazo. Bragantino. Sí, partidazo. Ah, claro, tenés razón, 4-3. Y hoy juega local. En Brasil. Bragantino fue que vos me dijiste que estás interesado en quién. Sí, en Sosa. ¿En Ramón Sosa? Uno de los que puso la vista en Sosa, sí. Ah, mira vos. Mañana, Flamengo Olimpia 18-15. Mañana, Mineiro River 20-30. ¿Vos sabías lo que dijo el presidente de Mineiro? Lo último no. Ayer dijo, le vamos a recibir a River y le vamos a tratar como ellos nos trataron. No, mal. Y tono de amenaza. Sí, así dijo Borja. Sí. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Entérate sobre todos los beneficios que tenés con tus tarjetas de crédito, débito y prepaga de Visión Banco. Ingresa ya a www.visionbanco.com/beneficios tarjetas y aprovecha todas las promociones vigentes. Y si aún no tenés tu tarjeta de Visión Banco, escribinos ya al WhatsApp 021-414-3000. Bueno, vos sabés que ya que estamos con el fútbol internacional, Carlo Ancelotti ya desmintió que el Real Madrid lo quiera a Cristiano Ronaldo. Y ahora hay que ver lo de Mbappé. Si Mbappé se va al Real Madrid, en PSG no descartan que lo quieran traer a Cristiano Ronaldo. Y armar ahí el tridente Cristiano Ronaldo, no dice Nelson Rivera. Sí, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Pero lo concreto, información concreta. Carlo Ancelotti hoy dijo, no viene al Real Madrid
Cristiano Puso Ronaldo. en su cuenta de Twitter, Es muy buen jugador, pero no pedí nunca por él. Ahí en está. su cuenta de Twitter y puso en castellano ya para que lean todo. Sí, no, es que don Carlos tiene personalidad, no anda con chiquita Angelotti. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Conecta tu emprendimiento con el mundo digital. Llegan los premios Conecta by Tigo Business. Tenés tiempo hasta el 5 de septiembre. Postula en conecta.tigo.com.be, creando conexiones que impulsan. Milenia, un ratito. Si no me molesta, nomás te quiero... por favor, ¿cómo se llama? Sentate nada, por favor, un ratito. Habilitarme un poco, Verita, un ratito. ¿Qué tal, Nelson? ¿Qué tal, señores? ¿Qué pasó con lo de Cristiano Ronaldo? Bueno, hay que tener en cuenta que el que soltó la información se llama Edu Aguirre y es una persona que vacaciona con Cristiano. Son amigos desde hace muchos años. Cristiano vacaciona con su amigo. Con su amigo, bueno. Y su familia, claro. Claro, se entiende. claro. Es uno más. Es uno más. Periodista. Edu Aguirre, periodista. Periodista. Por eso. Él es el que suelta la información. Él fue el mismo que en febrero de 2018 dijo que Cristiano Ronaldo no continuaba en el Real Madrid. 4 meses antes de que... Y se cumplió. ¿Y ahora qué dijo? Y él fue el que informó que Ancelotti se comunicó con el entorno de Cristiano. Y tras el tuit de Ancelotti, sube el Chiringuito la publicación y la novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, responde jajajaja. O sea, se ríe del tuit de Ancelotti. Ya es cuestión de interpretación. Muchos dicen que es porque ayer una persona que forma parte del entorno de Cristiano dijo que el técnico lo llamó y la novia ahora responde riéndose. Lo que pasa es que el propio presidente de Real Madrid en abril dijo que él le quiere mucho a Cristiano, pero no tiene sentido que retorne al club, porque ya cumplió un ciclo. Bueno, gracias, Nelson, muy amable. Hasta luego. Bueno, momento en el que nos adelantaba, a la vuelta, Edgar, nos adelantaba Federico el tema Cardoso Lucena. De Guaraní, que tenemos que decir los otros clubes, lo de Libertad. Llamala a Gerardo Libertad, ¿qué equipo va a poner? Claro. Que el jueves un partidazo frente a Santos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Tienda Multimarca, las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandariz y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tiendas Multimarcas, pisas fuerte. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Aparece el tuit del catarí, el famoso catarí, que es dirigente, algo del PSG, dice... No, el primo. Sí, el primo del dueño. El primero que sopló lo de Messi. Sí, dice, la noticia relacionada con Cristiano Ronaldo es comercializar al jugador, más presionar a Kylian Mbappé solo, ni más ni menos. Qué guerra campal, entre PSG, Real Madrid, Barcelona. Bueno, así están las cosas, señor. Mbappé, el ambiente que hay para él, malo, ¿no? Sí. Otra vez viendo la repetición de la partida y realmente iba a patear un tiro libre y silbaba todo el estadio. Pues ya en el anuncio del equipo. Claro, pero te digo, dentro del campo de juego y todo. Igual, a ver. Siendo quien es. No, Neymar, pero tiene para acusar decir, bueno, no, pero me voy. Neymar fue abucheado en el PSG. Y hay un partido muy ¿sabes dónde él hace el gol? Mbappé fue... No, por eso. De todo le dijeron. Pero ¿sabes el fin de semana? Vos sabés que ESPN transmitía y inclusive se escuchaba que le gritaban, ¿estás con nosotros o no? Le gritaban a Mbappé.
Y le silbaban, es un ambiente medio No, caldeado, vi cuando yo metí un tiro libre, cómo le silbaban. Sí. Bueno, señores, fanfarria. El momento en el que Federico anunciaba el tema Cardoso-Lucena, para los que están entrando en la sintonía ahora. Materia de fútbol, ¿qué es, muchachos? No se nos está perdiendo nada. Dijimos todo la Copa Libertadores, ¿verdad? Sacó ya un formato también la Copa Libertadores para el 2022. Desmiente lo de Guayaquil, ¿eh? Cosa que los periodistas ecuatorianos, una gran cantidad de periodistas ecuatorianos mencionaron que se juega la final el año que viene, 29 de octubre, en Guayaquil, de la Copa Libertadores. Y citando justamente a esa placa del calendario, pero estábamos averiguando y nada que ver. Me faltaba el jueves Barcelona-Fluminense para completar el tema de Copa Libertadores. Y la Sudamericana el jueves, Atlético Paranaense, Liga de Quito, 18-15 y 20-30, Libertad Santos. Con eso completamos. Paranaense Liga y árbitro paraguayo, Ever Aquino. Partido complicado. Perdón. Flamengo más de 20.000 personas casi para mañana. Ajá. Estaba viendo la misma cosa, doble vacunación, el pasaporte brasileño, más que documento de pasaporte lo piden ahí, y el tema es ser socio de Flamengo. Para Brasilia mañana el partido con público. Mira. Bueno, vamos al anuncio que está por traer un jugador del United, Andreas. United autorizó el préstamo a Flamengo, falta que arregle con el jugador. ¿Quién? Andreas del Manchester United. ¿Qué? No sé. Espera, Mateo Federico, no sé. Estaba con la página blanca, espera pues. No, es para un... No. Todo bola, que es mentira. Acá está. United acepta prestar a Andreas... A ver... ¿Quién? Espera. Andreas Pereira. Ganó el premio del gol de la temporada en el United. Y es un tapado, se nota que se fue a United. Ganó el premio. Está por un jugador, está trayendo jugadores de Europa. Pogba, decime, no sé, pero. Jugadores de Europa, Pogba, por favor. Bruno Fernández tampoco, pero mirá que así vinieron varios. Cuando Gaby Gol se fue a Inter, ni en la reserva estaba. Momento en el que Federico anunciaba esto, señores. Atención, hinchas de Cerro Porteño. Exclusiva. Y hay que decir que hay un 50% de mejora. Mucho. Respecto a su primer contrato. Muchísimo. Fui por el 30, me dijeron más. Fui por el 40, me dijeron un poquito más. Fui por el 50, me dijeron por ahí. Entonces hablamos, sí, de lo que debía hacerse, ¿verdad? Al fin y al cabo estamos hablando, creo, en el medio campo. Es más, en el momento creo que aquí convenimos en la Copa América, al menos el rendimiento de Lucena estuvo por encima del de Villasanti, hablando del doble 6. Fue el mejor volante de la selección. Exactamente, entonces me parece que merece este incremento, 50%, que no significa que se quede hasta los 31 años cerrar la carrera en Cerro, sino que si aparece algo bueno, él mantiene nivel, ahora vienen 3 partidos de eliminatoria, aparece algo bueno para diciembre, él se va a ir. Pero lo cierto es que aparece un nuevo contrato que se va a definir antes del fin de semana, se está arreglando ya todo. Yo les felicito a ustedes porque en el ranking están allá arriba y no soy chupamedia, soy realista. Porque nosotros los empresarios siempre vemos el ranking de las empresas y ustedes están muy bien. Y en el fútbol hacen un gran trabajo, así que felicidades y a seguir así. Mis felicitaciones, conozco bien el esquema IBOPE, entonces sé lo que significa, mis felicitaciones. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Oji? Estamos en un año diferente, pero donde hay Oji hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, el choriqueso maxi. Donde hay Oji hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta -5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación
refrigeración de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming, medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Bueno, quiero plantear lo siguiente. Prepárame fanfarria, y esto es raro porque normalmente lo hacemos en la tercera fecha del campeonato. Señores, con este panorama que tenemos ahora, atención, arranco con el polémico. Sí, el polémico, presentador y relator del Cardinal Deportivo ABC TV, Ariel Julián Marecos, candidato 1, 2 y 3 del torneo Clausura. A ver si tenéis los cojones, como dirían los españoles. Arrancamos. Cerro Porteño, Guaraní, Libertad. Tuiti, en este orden. Sí, señor. Espera. Cerro 1, 2, Guaraní, 3, Libertad. ¿Puedes repetir, por favor? Cerro Porteño, 1, Guaraní, 2, Libertad, 3. No, pero ¿podés hacer un poquitito más pausado, nomás más despacio para que... ¿Por qué decía Ariel? Cerro ¿No te gustó la Porteño? presentación? Voy a cambiar, espera. Señores, con ustedes el excelente relator, muchacho muy querido en Twitter, ovacionado por las mujeres, un metrosexual. No, eso no puede. Eso será. Por favor, te pido. Los candidatos del torneo Clausura de Ariel Julián Marecos. Cerro Porteño 1, 2 Guaraní, 3 Libertad. Más claro, agua. ¿Olimpia? ¿Y no está? ¿Ni a los premios? No está. Bueno, pongo así entonces. Moné. Ya está. Pero andame nervioso, o sea, no, ya veo que ya está. Vos me decís, hace rato ya está en tu cuenta. Bueno, ya está. Señores, desde el lejano oriente, desde los 3 años en Paraguay, el Día del Niño levantó una foto en su cuenta de Twitter jugando a la pelota en una canchita de barrio. Muy humilde, la pelota y el niño. Sí, la pelota y el niño. Seguro que era el pelota, Yara. Te descuidás y a lo mejor era la quinta del abuelo. Había un par de alemanes, ¿verdad? Sí. No, yo miré bien a ver cómo ando. Un par de alemanes había atrás. Mira, no, por eso de una casa quinta, algo. No era por acá, hermano. No. Señores. No era la mitad. Ariel, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Guaraní es el puntero de la Hiper seguro. ¿Cómo? Hiper seguro. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borocuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Fanáticos Smart, llegó a Inverfin la promo Fanáticos Smart. Durante todo el mes de agosto encontrará precios increíbles en tus celulares favoritos con cuotas desde 59.000 guaraníes y llevarte regalos directos. Inverfin, www.inverfin.com.py. Que lo cumpla feliz, poné por favor. Aquí Ariel me refiero al nombre de quien me envía, pero me hace acordar y me dice que te extienda el recordatorio cumpleaños de Huiza hoy. Ah, mira, Dani. Del español. Huiza, qué grande. No, muchas felicidades, Dani Huiza. Le cuento al señor que ya me referenciaron, ya me arrobaron. Ah, y bueno, y ¿en serio? aprovecho la ocasión para desearle un gran día y feliz cumpleaños a Dani Huiza. Claro. El mismo que dijo Ariel, que si marcaba no sé cuántos goles se retiraba del campeonato, y el doble más o menos. Del periodismo. Del periodismo. ¿De qué dije yo? Del campeonato. No, el campeonato del periodismo. No, lo mismo vos podés tomar un torneo sabático. Bueno, ya fue muy del periodismo. 2013. Del periodismo, digo. Bueno, Dani Huiza,
Un ídolo de Cerro, sin Mira, duda, Ariel, sin duda. ¿Hace cuándo estaría retirado? Ya hace 6 años, pues ya. Hace muchísimo tiempo. Tiranos besos a Huiza. No, un abrazo, un abrazo, Huiza. Guaje. ¿Eh? ¿Cómo que Guaje? No, pido una de Villa. Guaje, Villa. Ah, no, Villa. No, No, no. la feta. ¿Qué va? Te pones nervioso, hija. Del gitano. El gitano, el Guaje. Digo, no. Allá El Huiza. Guaje. Oye, Hugo, tipo, poneme fanfarria, hermano. Vamos a Chun, déjate, vamos a lo serio. Candidatos de Chun en el torneo de clausura. Mira que con Ariel se está dando una especie de patrón. Porque viste que El Guaje Huiza, muy cada vez. Esto si pongo en Twitter, yo ya es para que. Pero Twitter, a ver. A propósito, ¿verdad? Lo vas a quedar aferrarte el tema de la G, ¿verdad? Quería decir, tenía gitano, pero te salió Guaje. Pero Y ya no que Ariel. confundí porque también. No, pero claro, español, delantero. Villa jugó en la selección española campeón de la selección. Y Huiza también jugó. Pero la Eurocopa, todo. Yo lo que estoy notando, porque Ariel, repito. Bueno, vamos a tu candidato. Ya está. No, déjame cerrar porque estoy viendo. Allá vamos, Chun. El club actual se llama, el club actual me envía aquí, Ariel. No. Me envía el azulgrana aquí el actual sanluqueño, se llama el club actual de Huiza. Ah, muy bien. Hasta sigue En la jugando. tercera de España está ¿Cuántos años sanluqueño. cumple hoy, Huiza? Ayer tiene que ser. Primera verde y blanca, sanluqueño. 41, 42. Él creo que es categoría 80. De esa generación que estuvo muy cerca del. ¿Cómo será ese problema ahí que usar? No, cualquier cosa dijiste. No, hermano. pero para Dale. cerrar. Vamos, Chum. Espérame, para cerrar con lo de Ariel. Porque viste que Ariel cada vez argumenta más. No, se cada vez más explaya. quilombero y polémico, no, eso se es. explaya. Porque cuando hay cierto, no sé, nerviosismo. Ayer, por ejemplo, cuando vos estabas fundamentando el tema de la mayor crisis en la historia del Olimpia. Y estaba argumentando y justo, por ejemplo, tiró un año que después a usted le saltaron. O sea, yo estoy viendo cierto patrón de 1940, de Ariel que cuando capaz siente que está un poco acorralado o debe justificar algo. Vos decís que contratemos un psicólogo periodístico. ¿Viste que hay psicólogo deportivo? Él agarra, como diría Johnny el primerito. Yo creo que acá, empezando por Johnny, numerito, hermano, para todos. Johnny, hermano, no hay psicólogo. Le va a volver loco a Johnny al psicólogo. Sí. Está Gerardo para tirarnos información probable de libertad el una jueves. cosa, señor Chun, reconoce que este señor es un provocador nato. Pero esa es la dinámica que tenemos en esta mesa. Ya no se agarró eso. No, pero... No, y vos sabés que ahí, porque es que vos, sensible. Es que todos somos conscientes. Y como estoy queriendo evitar guerra en estos últimos tiempos, guerra innecesaria, al menos... Se notó de la noche de Cerro Fluminense. Vamos. Por favor, fanfarria, ¿cómo estamos de ver de menciones? 13 menciones, Bruno. No estamos súper bien. Dame 3 y vamos los candidatos del señor Chan en este torneo clausura. Ariel dijo, Cerro, Guaraní, Libertad. Le pregunté por Olimpia. ¿Cuál fue tu respuesta? Que no está. No está. Entre los tres. No está. Ahora, Electrovan y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electrovan, accedes a cobertura odontológica, consultas, limpiezas de caries y muchos tratamientos más. Ingresa a www.electrovan.com.py o comunicate con nosotros al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Altaus, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de morocuya frutica, la más fresca combinación del ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con néctar de morocuya, combinación natural. Los 3 candidatos del torneo clausura para el señor Cham. Guaraní, Cerro Olimpia. Ariel dijo Cerro, Guaraní, Libertad, Olimpia. No, vos lo pones Olimpia. ¿A quién lo sacaste ahí? Libertad.
¿Puedes repetir, por favor? Guaraní, Cerro, Olimpia. Vamos, Federico. Gracias, Dani. Está haciendo objeto Federico, no sé. No, entre casa, ¿verdad? Sí, no, Sí, no vamos a estar... Estoy viendo No, quién entra y quién... No es un partido truco tampoco, ¿verdad? No, no. Haciendo Sí, señas. sí, pero viste que es una situación, primero que una situación sui generis, porque, como decía Bruno, nunca se elige a partir de ahora cuando parece que las cartas ya están bien barajadas, ¿verdad? Hubiera sido diferente, creo yo, si era en la hora cero. Y seguro que no hubo mucho tiempo para pensar. Uno piensa porque para la audiencia es muy importante, hasta fin de año te lo hacen saber. Sí o no, creo que cuando hay error a uno le hacen saber y cuando no, no pasa nada. En la anterior acertamos, pusimos por libertad nosotros. Dani, ¿quién le habla? Ariel no recuerdo quién había puesto. Ariel puso Cerro. Y yo puse Olimpia. Vos Olimpia pusiste. Sí. Incluso dijiste si se va el técnico. Dijiste. Si se va Gorosito. Sí. Vamos a empezar fecha, ¿no? No, pero vale la pena, pues. Vamos Sí, porque vamos a hacer los coordinadores. El último partido. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. O el de la patrona, Resicolor. Chegusan en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Chegusan. El asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o Carry Out Varia Gourmet Área 3 en las redes @Chegusan_PY. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad. 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿querés que esté seguro, te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Y ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Atalaya S.A. de Seguros, www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora, teléfono 021-428-811. Dicen de él, uno de los mejores comentaristas de la República. Los tres candidatos. Bueno, si tenés 5, metés 5 también, no sé. No. 3. Bueno, señores, dedicado al quincho del rock también. Tiene su... Saludos para Luis Olmedo, que está escuchando, me dijo que tiene una camiseta de Gascoigne. ¿De Paul Gascoigne? De Paul Gascoigne, exactamente. ¿Y qué te va a regalar o cómo? Quiere ofrendar para el quincho. Muy bien. Ofrendar, si mira la palabra que utiliza. No, y un seguidor a través de verlo se comunicaba con nosotros. Gracias, Luis. Bueno. Bienvenida. Federico es uno de los que más... Aparte de Gascoigne es un jugador rock and rollero. No, sí, por favor. También un ídolo. Sí. Bueno, Federico, sin más vueltas ni trámites, los tres candidatos, por favor, del torneo Clausura 2021. Cerro Porteño, Guaraní y Olimpia. ¿Lo mismo que Chum? No, los dos primeros fueron como Ariel, nada más que Ariel le puso a la Libertad, creo. Sí, el tercero. Y yo ahí sí como Dani le puse a Olimpia como tercero. El que le ninguneó es Ariel a Olimpia. No, el que se ningunea es Olimpia con su rendimiento. No, vos no le pusiste entre los dos. No le ya puse. Está. ¿Por qué? Por su rendimiento. No, ya sé. Ganó un partido, perdió 4. Primero que Libertad tiene un punto más arriba de Olimpia. Y bueno, pero Libertad no está en la peor crisis de su historia. Tiene un equipazo, se reactiva y se va. Es un plantel que no sabe si tiene frío o calor. Guarda. No, Olimpia. Repetí, Federico. Repetí. Cerro Porteño, Guaraní y Olimpia. Libertad no está. No. Bueno. Está. Cerremos acá. ¿Cómo que cerremos? Ahora te toca a Ariel presentarle al presentador.
Ah, sí, por favor, vamos. Claro. Bien, 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 bien. Señoras y señores, no haya que decir orina, te pido por favor. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vitala y descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación. Todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo, Lanza La Torre 2, ofreciéndote más de 4.200 metros cuadrados. Áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, áreas de coworking, comercios externos. Contactate al WhatsApp 0972-413-100 y DESA, máximo respaldo a su inversión. CR7 al Manchester City, me dice un amigo del WhatsApp, acá 0972-730-730. En un instante, Gerardo nos cuenta lo de Libertad y la nota exclusiva con el presidente del Club Olimpia, Miguel Brunote. Señor Ariel, por favor. Atención, Asunción, área metropolitana y toda la República. El interior, claro, toda la República, toda la República, hasta la región .1 ABC del Este, más recóndita del Paraguay. Sí, el mundo, nos escuchan en España. Su eslogan dice, el relator de la mayoría: la audiencia respalda. Señoras y señores, en este preciso momento, el señor Bruno Pon anuncia sus 3 candidatos al título del torneo Clausura. River no me quiere. No se deciden. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuñaguapa y siempre vive. Yerba mate indica el sabor que dura más. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Desde tu primera heladera hasta la nueva mixtera, somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Mi candidato 1, sin dudas, ¿qué pasa? ¿Vos sabés que Chum, Federico y Ariel parece que están esperando la lotería? O sea, en serio te digo, te juro, parece que están siguiendo y que tienen el cartón que está por ganar, que le falta un número más o menos. Que si hablamos de seña y gesto, hermano. Candidato 1. Hola, Merced. ¿Qué tal, Merced? Hay empanadas, trajimos, vamos a celebrar porque cerramos el mes como el programa más escuchado al mediodía, Cardinal Deportivo. Y Bope. ¿Vos no vas a comer una empanada? Así no, Bruno, dice Mercedes. Bueno. Candidato 1, sin dudas, ni un pestañeo. Cerro Porteño, de Francisco Chiqui Arce, Nañamembú. Candidato 2. Olimpia. Creo que se va a recuperar Olimpia. Candidato 3. Libertad. Creo que Guaraní va a pinchar por el camino. Mis 3 candidatos. Bueno, repito, Cerro, Olimpia y Libertad.
A prepararse este domingo 29 de agosto por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida. Te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Lo mejor es de Quinfa. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roca Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Gerardo, ¿cómo te va, Móvil Personal? Buenas tardes. Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. ¿Te comió, Gerardo? Bien. Tranquilo, muy Pablo. bien. Sí, señor. Caruma, ¿ya comiste, vio? Sí, ya sí. ¿Qué le metimos? Un arroz blanco con grillé de pollo. Bien, suavecito. Acá estamos preparando empanada contundente. De Sí, lo que estoy escuchando atentamente. Sí. Vamos a celebrar. Terminamos otra vez el mes como el programa más escuchado en deportes, al mediodía. Vale la pena festejar. Fin de semana. Mira, te digo que es monumental la diferencia. Sí. Espectacular. Vale la pena celebrar, festejar. Bueno, gracias, Gerardito. Sí. Vos sos parte también de todo esto, claro. Muchas que sí. gracias, sí, todos. Todo, acá empujamos todo, hermano. Acá no hay cañón. Messi, no hay Neymar. Equipo, acá el tema. Vamos. Sí, Gerard, ¿cómo arrancaría Libertad el jueves 20:30 ante Santos? En la mañana de hoy justamente trabajó e insistió mucho Garnero en la zona de definición, que es la preocupación del argentino. Estimo que saldría, pero con esta formación: Martín Silva, Camilo Mayada, Javier Báez, Alexander Barbosa, Leonel Banjoni, Héctor Villalba, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez, Matías Espinosa, Lorenzo Melgarejo, Sebastián Ferreira, aunque podría aparecer de lateral derecho Iván Ramírez para que Camilo Mayada se corra por el sector derecho para jugar como volante y Héctor Tito Villalba juegue en punta con Sebastián Ferreira. Pero esto se va a develar mañana tras la última práctica que está prevista para las 18 horas en Tuyucuay. Quedan concentrados esperando el partido del jueves 20:30 horas, la revancha ante el Santos en el Defensores del Chaco, arbitraje del venezolano Alexis Herrera. Bruno, compañeros de audiencia. Gracias, Gerardito, muy amable. Hasta luego, señor. Un abrazo, adiós. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa, 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itaúa S.A., calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram. Bruno. Un saludo para la señora Dolly Amarilla del barrio Colón de Guarambaré. Gracias, señora Dolly, por acompañarnos todos los días en el Cardinal Deportivo. Exclusiva, hoy habló Miguel Brunote, mano a mano con Johnny González. Mano a mano. Estuvo presente Johnny. Único medio radial. No sé si televisivo hubo otro, no sé. Nadie. Ese te ese Cardinal. Bueno. Sí. Único medio presente entonces. Ya está el equipo de comensales. Me aguardan, muchachos, por favor, que acá.
Miguel Brunote, hablando hoy en exclusiva para ABC Cardinal y ABC TV. Exclusiva. Estamos yendo con toda la esperanza, sabemos que va a ser un partido sumamente difícil. El resultado acá, digamos, nos condiciona muchísimo, pero, digamos, la esperanza está intacta. Este grupo más jóvenes, vemos aquí, presidente, eso es importante para tratar de rejuvenecer y que también los jóvenes tengan la chance, esa oportunidad de jugar. Sí, no, totalmente, o sea, nosotros creemos de que la experiencia para los jóvenes, empezando ya por el viaje, por todo lo que rodea un viaje como esto, digamos, por ahí nomás ya comienza, pero después el partido, ¿verdad? Jugar contra el Flamengo, algo que no se da todos los días, o sea, es una tremenda experiencia para los jóvenes. Y además en este proceso en el que está Olimpia, efectivamente el tema de la renovación, el tema de la juventud y sobre todo el tema de la cantera para nosotros es muy importante. ¿Cómo está el presidente ahora? No, ya estamos, ¿verdad? Son momentos complicados, son momentos difíciles. Venimos de perder ante perder el clásico, que para nosotros siempre tiene ese condimento especial, es muy doloroso, por supuesto. El tema de la renuncia del técnico, o sea, son momentos complicados, pero nosotros creemos de que justamente en la crisis es cuando hay que trabajar el doble, hay que trabajar el triple para recuperarse. El grupo humano está fuerte, tenemos un grupo humano que realmente quiere sacar esto para adelante, un excelente equipo y repito, vamos a dar pelea todavía. ¿No se le pudo atajar al técnico, presidente, o era momento de cortar este proceso por la situación? No, yo no quiero entrar mucho en detalle, ¿verdad? El cuerpo técnico, Sergio Orteman, que digamos es una gran persona, es un gran olimpista inclusive, por el momento que estábamos pasando, sobre todo en el tema del resultado. Yo lo había mencionado, acá no hay un tema de trabajo, no hay ningún otro tema, sino que el tema del resultado, él vio el momento que tenía que dar un paso al costado, nosotros hemos aceptado su renuncia y bueno, y estamos trabajando ahora en el proceso de vuelta con Quique y su equipo, con Julio y los demás, porque repito, acá hay que dar la vuelta a la página en forma inmediata. Ahora estamos hablando nosotros del Flamengo, después ya estamos hablando Luque, el domingo, después nos viene el Sol de América, o sea, los desafíos no paran, ¿verdad? Y así como son desafíos, son revanchas. La raíz hasta fin de año, eso está claro, presidente. Sí. Quique y su equipo está hasta fin de año. Vamos a terminar el año con Quique y su equipo. Estamos estructurando todo de esa manera. Y nosotros creemos de que, repito, todavía esto, vamos a dar pelea ahora, el miércoles en Brasil. No es fácil, acá no nos vamos a engañar, no es fácil, pero vamos a dar pelea el miércoles. Y también vamos a dar pelea todavía en el torneo local, esto todavía no terminó. Ese es el mensaje entonces para todos, Olimpia va a dar pelea. Olimpia va a dar pelea, repito, sabemos de que no es un momento fácil, no hay que engañarse, pero Olimpia va a dar pelea. Pita, hoy viaja, presidente, ¿alguien más de este grupo podría ser transferido en las próximas horas o en los próximos días? No, nosotros hemos tenido varias ofertas en las últimas semanas, a todas las ofertas y sobre todo a las más concretas como la de Isidro Pita, hemos solicitado que nos esperen hasta que termine el tema de Libertadores. Para nosotros la Libertadores siempre es uno de los principales proyectos que tiene Olimpia. Lastimosamente el partido en casa no salió bien, pero era uno de los principales y sigue siendo porque vamos a pelear el miércoles, pero hay varias ofertas por varios jugadores, pero no hay nada concreto. Presidente, varios miembros de la comisión directiva renunciaron, ¿eso le sorprende, le duele que suceda a esta altura? No, claro, siempre una renuncia de un miembro de la comisión directiva, sobre todo también de la parte de fútbol y compañía, siempre es doloroso. Las renuncias siempre son dolorosas porque hemos trabajado muchos años en forma conjunta, ¿verdad? Se han logrado muchas cosas en este equipo. Pero son decisiones personales que yo las tengo que respetar. También así he aceptado las renuncias y mirar para adelante. Yo no tengo tiempo, nosotros tenemos que seguir trabajando. Repito, imagínate, ahora ya tenemos otro desafío. Como dije, después tenemos Luque el domingo y compañía. Hacer los desafíos son cada 3-4 días. Entonces, es muy doloroso, las renuncias siempre son dolorosas, pero tengo que respetar totalmente la decisión particular de cada uno. Por último, presidente, se habla cuando hay crisis en una institución como el Olimpia, en la parte futbolística, de que el presidente estaría con ganas de alejarse. ¿Eso es cierto o el presidente está seguro, está fuerte, está firme?
¿Te parece que el presidente viajaría a Brasil a un partido contra Flamengo como lo está haciendo ahora si no está fuerte y si no tiene ganas de seguir trabajando? O sea, para mí está claro, mi mandato termina en el 2024, yo estoy firme, voy a seguir trabajando, yo creo que este es el momento que hay que hacer eso, ¿verdad? En las crisis justamente es el momento que más hay que trabajar. Tenemos mucho frente, tenemos el frente financiero, en el frente financiero estamos haciendo muchísimas cosas y no todo se ve en esos 90 minutos en la cancha. Entonces, no, este presidente está firme, voy a seguir trabajando, vamos a seguir reestructurando, vamos a seguir ordenando el club y mi idea es dejar en el 2024 un club lo más ordenado posible en lo financiero y también en lo deportivo. Un club saneado. Un club saneado, sí. A veces para sanear las cosas o para reestructurar las cosas tiene que pasar esto. Las crisis son una oportunidad y en este caso el sacudón que tenemos, esta crisis que tenemos, nos sirve para eso, para sanear el club en todos los sentidos. Ya se está trabajando en lo financiero, se está trabajando en lo deportivo y mi idea es aprovechar esta crisis y convertir esta mala racha de acontecimiento en el Club Olimpia para que este sacudón y esta mala crisis sea una oportunidad y podamos sanear el club. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro, te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva y ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565 Casi Cerro Cora, teléfono 021-492-811. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Bray. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Iniciative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de Maestría de Iniciative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales encontrándolos como @InitiativeY. Iniciative Escuela de Negocios, evolución a tu futuro. Lo que la Comisión de Fútbol y en su momento el presidente ha tomado la decisión, pero cuando nos enteramos de que eso ocurrió, entonces nosotros sentamos nuestra posición diciendo que no estábamos de acuerdo y le dijimos a él y a la Comisión de Fútbol que esto nos iba a llevar a un rotundo fracaso. Bueno, se cumplió lo que dijimos y gracias a Dios ahora ya él se ha retirado del club. Escuché, Bruno, escuché. Mira, estimado, nosotros cuando asumimos la comisión directiva en octubre del año pasado, hicimos un trabajo muy fuerte y tenemos un proyecto, una Olimpia que queremos modernizar, queremos profesionalizar. Tenemos una estrategia y vamos siguiendo una estrategia y bueno, lo venimos charlando, ya vi varias entrevistas con ustedes. Nosotros necesitamos un club que tenemos que ir profesionalizando, ir cada vez
teniendo un equipo de trabajo, una estrategia clara, y dentro de eso, bueno, son procesos, estos procesos, lo dije siempre, lleva un tiempo, estas cosas no se consiguen de un día para otro. Nosotros tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir poniendo todo lo mejor y el mayor empeño posible para que el Olimpia siga adelante. Si Olimpia seguía con Orteman, no, esto iba a empeorar, don Bordenave. Aparte que este señor nunca, o sea, es un atleta exitoso del Club Olimpia, pero también tuvo sus momentos débiles dentro del club como atleta mismo. Y después, yo tengo un principio, el que quiere estar en Olimpia tiene que amarle el Olimpia. Y este tipo, este entrenador, este director técnico, lo ha demandado en su momento al Club Olimpia. No tendría que habérsele contratado ni pasar frente al Club Olimpia para ser técnico del Olimpia. ¿Se equivocaron con Orteman? Yo creo que en aquel momento se hizo un trabajo y se hizo un testeo. Se hizo un testeo y se buscó la persona, ¿verdad? Y en ese momento lo que encontramos que era una persona valiosa y que ya conocía al club, y es Orteman. Entonces se hizo un gran esfuerzo, una persona que trabajó, no salieron las cosas como queríamos, pero bueno, esto es parte así, es parte del proceso, es parte de esto. O sea, Orteman es una persona que tenemos que estar agradecido, trabajó, hizo un esfuerzo, y ahora dio un paso al costado, y ahora tenemos que pensar que Quique es el líder que está liderando el proyecto y que tiene desafíos muy importantes. Mañana, el domingo, hasta fin de año, y le vamos a dar todo el respaldo necesario para que él esté tranquilo. Esa es la función dirigencial. De la situación Garnero, deuda con Garnero, ¿cómo está, don José? Sí, se le dio un montón de plata. ¿En serio, José? Sí. Hay varios cheques diferidos en el cual varios cheques metió y a consecuencia de eso se cerró la cuenta de la Olimpia. ¿Garnero presentó los cheques? Sí, señor. ¿Y producto de ello se cerraron las cuentas de la Olimpia? Así mismo es, señor. ¿Puede ser que la deuda con Garnero se aproxime al $1.000.000? Positivo. Casi lo aceptaste. Así está la situación. El caso de Eli González. Es un caso raro porque en el balance y en el flujo de caja que se hizo, o sea que en el corte administrativo que se hizo en octubre, apareció ahí $5 millones que tenemos que pagar en octubre de este año. Futbolísticamente está mal y lo peor es que nunca Olimpia debió lo que está debiendo ahora. El dinero que debe el Olimpia no lo debió nunca antes. ¿Qué pensás sobre el tema? Te repito de entrada lo que te dije, el tema financiero es muy crítico. Tampoco nunca en la vida nadie pensaba que íbamos a entrar con un escenario de COVID tan delicado que nos complicó a todos, ¿verdad? Este es un escenario que nadie esperaba. Hay empresas que se cerraron en la economía, en todo el mundo. O sea, este es un momento que no es un momento normal. La deuda, te repito, hemos hecho un corte administrativo y hemos tomado con un pasivo $53 millones. Y estamos trabajando en ver cómo ir reestructurando esto, cómo sacar adelante esto. O sea, el pasivo es una cosa real y que es un tema que este equipo va a trabajar y está dando sin descansar su mejor esfuerzo para que esto se vaya consiguiendo plazo. Se refinanciaron deudas, se consiguieron cosas. No es fácil, es un momento complicado. El libro de pases también está cerrado, no es fácil, hoy no se le vende a los jugadores. Y un club vive fundamentalmente del tema de los jugadores, de poder vender jugadores. En este momento es muy difícil vender un jugador, los mercados están totalmente caídos de compra y venta de jugadores. Entonces nosotros vamos a seguir apostando a esas nuestras inferiores, a fortalecer nuestros jóvenes, no hay otra salida que esa. Ahora, don Miguel, ¿cómo van a hacer con las deudas? Y las deudas son difíciles. Y estos pasivos ya sabíamos, ya existían estos cheques, no es que lo vemos, seguimos y estamos tratando de reestructurar de la mejor manera posible, hemos creado nuevas herramientas, hemos tirado los bonos, se han canjeado cheques por bonos, y seguimos trabajando, y vamos a seguir, porque no hay otro camino. Hoy te repito, ahora recién empezamos a recuperar el público en las canchas, eso nos va a dar un aliciento, recién otra vez los socios quieren volver a pagar sus cuotas, ahora recién vamos a lanzar también los palcos que lo vamos a hacer. Esto es un proyecto que va a salir y que va a ser un fortalecimiento. Nosotros tenemos que trabajar en las tres áreas, un fortalecimiento institucional de infraestructura, un tema financiero y seguir probando y trabajando en una profesionalización del equipo de fútbol. No nos vamos a quedar quietos con eso.
porque se trata de fútbol, de armar y bueno, a veces no salen las cosas como tienen que salir, hay que seguir luchando. A eso estamos, a veces sacrificamos nuestras horas, la familia, el trabajo, porque queremos lo limpia, queremos una Olimpia mejor. Y esto no se consigue de un día para otro, esto es un proceso. Yo me tragué la vez pasada, cuando se le nombró a este árbitro para el Clásico, cuanto que el Olimpia presentó una nota oficial a la APF para que nunca más sea designado hasta diciembre este árbitro. Sin embargo, le es designado. Entonces, no nos respeta nadie. Somos un club de cuarta, porque ni la APF que tendría que respetarle al club Olimpia no le respeta. Don José, espera, muy fuerte lo que está diciendo. Hoy son un club de cuarta. Y por culpa de que no nos respetan más nadie. La APF no nos respeta. ¿Cómo le va a designar a este árbitro del Clásico, en el cual, es cierto, cobró bien, pero condicionó todo el partido? ¿Quién trajo a Ale y cómo fue? Y nos contaba que Orteman pidió por él, y fue raro el caso porque fue de muy despedida y tampoco están los planes. ¿Ustedes supieron cómo llegó Ale al club? Y tengo entendido, tiene un sueldo bastante importante y no juega y parece que no va a jugar. Y esas son las grandes discusiones que ocurren dentro de la comisión.